never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 3. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Hola, ¿qué tal, Don Blas? ¿Cómo estamos? Buenos días y fríos días. Buenos y fríos días, porque realmente, este podcast lo podéis escuchar cuando queráis, como bien sabéis, pero Blas y yo estamos grabando una helada mañana de domingo de enero. De hecho, aquí en Madrid hace menos 3 grados ahora mismo. Menos 3. De madrugón, ¿eh? Pues sí, macho, levantarse a las 10 de la mañana un domingo, eso es tela, ¿eh? Bueno, yo en honor a la verdad tengo que decir que me he levantado un poquito antes. Me he levantado a las 9 menos cuarto. Y aquí en la ancha Castilla... bueno, no sé cuánto marcaba él, pero debía haber por lo menos menos 2 o 3 grados y un viento helado del norte, de la meseta. Pongo solo un inciso. Estás viviendo ahora mismo, estás por ahí, ¿no? Pues no estás en Castilla, estás en el Reino de León, tío. Estoy en el Reino de León. Tú sabes, yo esto Ojo no lo con sabía, eso. pero me compré un cómic de historia de Castilla y León de la Fundación Villalar. ¿Tú sabes que existe la Fundación Villalar? Pues no lo sabía. Pues bueno, no sé si supongo que lo sabrás, pero la batalla de Villalar fue la batalla de los comuneros de Castilla Exacto. contra Carlos I de España, V de Alemania, porque Carlos V se había criado en Flandes, ni siquiera hablaba español, ¿no? Sí. Y lo trajeron a gobernar en Castilla y la gente dijo, hostia, es que yo no quiero tener un rey extranjero. Y se rebelaron, ¿no? Y ahí mataron a Padilla Bravo y Maldonado. Bueno, pues entonces hay una fundación que se llama Fundación Villalar, que es la Fundación Nacionalista Castellana. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo flipando, pero es verdad, tío, que incluso, no sé qué día fue, o sea, hace un año, 2 años, ¿no? No sé si decía con el día de Villalar, que si no me equivoco es el día 23 de abril, ¿no? A lo mejor me equivoco. Puede ser, creo que sí. Es el Día de la Comunidad. Claro, es el día de la comunidad. Y entonces estaban hablando unos independentistas catalanes y estaban comentando que realmente, que los castellanos somos los primeros que sufrimos el yugo de España, ¿vale? Los castellanos, y entonces se solidarizaban con nosotros porque realmente decían que Castilla se tenía que rebelar y hasta que no se rebelara Castilla no se podían rebelar el resto de pueblos de España. ¿Qué te parece? Pues me viene a... O sea, vamos, lo entiendo. Visto lo que he visto de la Fundación Villalar. De todas formas, a raíz del cómic este que me he comprado y viendo cosas en internet, he visto que los oprimidos son los leoneses. Los que se quejan son los leoneses, porque Claro. en el cómic este habla de la historia de Castilla y como que omite un poco las cosas de León, ¿no? Entonces, he estado viendo un foro que es como lo de catalanes contra españoles. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y como diciendo, los malditos castellanos de la Fundación Villalar siempre ocultando la verdadera historia. Y unas soflamas ahí que flipas. O sea, yo digo, esto probablemente lo he leído yo y otras 5 personas, pero me sorprende esta Claro, lo que hay que decir, ¿no? Porque bueno, los dos somos de Zamora, ¿no? De Zamora, hemos vivido muchos años en Salamanca y tal. Entonces, realmente el reino leonés se supone que es León, Zamora y Salamanca. Hay que decir, en honor a la verdad, que esto realmente no es un movimiento seguido por la gente. O sea, yo no me siento para nada aludido a este movimiento. Bueno, ojo, porque sobre todo en León sí que hay gente muy fanática de este tema. En León sí, pero en Zamora y Salamanca, ¿tú crees que sí? No, en Zamora y Salamanca no. Hay algún raro habrá, pero... Pues te digo que realmente es un movimiento que creo que es poco. Desde el punto de vista, lo que es ya puramente económico, sí que parece ser que tiene sentido el tema de dividir Castilla y León, porque Castilla y León creo que es la comunidad, o región, o como se llame, más grande de toda Europa. Ah, ¿de toda Europa? De toda Europa, o sea, de España, por supuesto. La gente en España piensa que es Andalucía, y no, lo pueden consultar en Wikipedia. La más grande es Castilla y León, ¿vale? Y realmente ser tan grande y tan poco poblada y todo eso, parece como que es lo hace muy complicado la propia gestión, ¿no? Tan grande y tan hueca. Y tan hueca, efectivamente. O sea, Castilla y León es la representación de la España vacía, yo creo, ¿no? O sea, es una comunidad muy bonita, pero realmente, por ejemplo, Zamora, por poner un ejemplo. Zamora, la provincia de Zamora, creo, si no me equivoco, que es más grande que Euskadi. ¿Ah, sí? ¿Cómo te quedas?
No tenía ni idea. De todas formas, eso, lo que hablamos a veces, bueno, tú lo has dicho bien, la España vacía, que no vaciada, que es que Zamora, yo ahora que llevo una temporada leyendo cosas de historia de Zamora, siempre estuvo vacía, siempre estuvo súper vacía. Siempre, O sea, de hecho, bueno, el término hizo fortuna, sabes que lo escribió un libro, un ensayo interesante, Sergio del Molino, que a mí es un autor que me gusta y me toca la moral por partes iguales, ¿sabes? Pero bueno, creo que el libro hay que leérselo, aunque sea únicamente porque funcionó el término de España vacía. Y luego se fue un poquito más allá. Pero bueno, lo que realmente se dice es que España siempre ha estado vacía. Es decir, únicamente se ha poblado generalmente la periferia, que es donde hacía un clima más templado. claro. Y retomándolo con lo que decíamos antes, es que aquí hace un frío de puta madre. Únicamente en el centro siempre ha habido pues como núcleos urbanos muy concretos, ¿no? Como era Toledo, como era Valladolid, como era Madrid, ¿no? Pero fuera de esos núcleos está todo Sí, muy vacío. pero a mí me resulta curioso porque siendo frío, inhóspito y todo lo que quieras, sí que tiene recursos. Tiene ríos, durante mucho tiempo ha sido granero de España. Y no Claro. solo eso, sino que durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, que no contemporánea, Ujú. la industria más importante de España o de Castilla era la de la lana. Me refiero de Castilla cuando ya englobaba prácticamente toda España. Claro, es que por una parte Castilla tiene dos cosas, una cosa que estamos comentando, pero luego otra, precisamente que sea tan llana, yo creo que al fin y al cabo facilita mucho tanto el transporte como el propio, o sea, lo que decías antes de granero de España, es que realmente que sea tan llana, yo creo que facilitaba esas labores también. O sea, es decir, que tiene sentido que sea por ejemplo, ¿cuáles son los países más ricos del mundo y de Europa sin duda, ¿no? Holanda o Países Bajos, como queramos llamarlo. Y realmente es una planicie que se te va a la olla. O sea, que al fin y al cabo Sí, creo que hay cierta relación, o propia Francia, ¿no? Francia también tiene grandes extensiones, ¿no? De terrenos muy fértiles y muy llanos también, ¿no? Por lo cual, bueno, que a lo mejor va por ahí sí, el sí. tema Lo, un poco. lo curioso, bueno, claro, a lo mejor debe ser por el tema fertilidad también, porque Holanda, mira, eso lo leí ayer. Holanda durante la Edad Media tenía una densidad de población muy parecida, bueno, parecida ahora no porque es una pasada, pero era el sitio más poblado de Europa. O sea, había Fíjate, gente sí. como para una boda, que digo yo. Y eso es ¿Sabes? porque se basaban en una dieta basada en tulipanes. Y eso al final, pues eso... Claro, un tulipán por la mañana en ayunas Ayunas, y con exacto. una raspita de limón. Claro, porque cuando la movida esta, ¿sabes? Fue como la primera burbuja, ¿no? Que hubo, el Ujú. tulipán. Sí. Eso cuando estalló la burbuja del tulipán, se los comerían, lo que quedarían con ellos. Sí. Bueno, eso o cosas peores, ¿no? Bueno, hoy, que no lo sepa, estamos en un capítulo en el que nos hemos planteado un poquito, ya hemos empezado casi a hablar del tema que nos hemos propuesto hoy, ¿verdad, Blas? Que hoy el capítulo realmente es deconstruyendo al homo culturalis, ¿no? Introdúcenos un poco el tema. ¿Qué nos queremos referir, Blas, cuando hablamos de deconstruir al homo culturalis? Hay que deconstruirse, que es muy de ahora eso, ¿no? Sí. Lo de Empezó, mirarse. empezó Ferran Adrià y la que he liado, ¿eh? La que ha liado. Empezó con la tortilla de patata y eso no sabemos dónde va a acabar. Eso. Sí. Bueno, el tema este de construirse es un poco como verse qué soy y me voy a volver a hacer desde el principio, ladrillo a ladrillo, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. culturalmente sería en plan de ¿en qué me he convertido yo a base de... Porque quizás sea lo más importante en cuanto a lo que conforma cómo es una persona, ¿no? Lo que ha estudiado, en qué ha trabajado, qué películas ha visto, todo lo cultural, ¿no? Exacto. Exacto. De hecho, el tema este es muy interesante porque a mí me viene a la cabeza otro tema, ¿no? Que realmente es hasta dónde está la cultura, cuál es el límite de la cultura y cuál es el límite de la genética, de la biología. ¿Vale? Porque es otro tema. O sea, realmente decimos el impacto que tiene la cultura, que luego, si quieres, nos metemos en el propio término cultura, que es un tema complicado, ¿no? Pero digo, ¿hasta dónde entra la cultura? ¿Hasta dónde entra la biología? ¿Hasta dónde entra? Es decir, porque tú, por ejemplo, ¿no? Tú tendrás una serie de intereses culturales, X, ya hablaremos de cuáles son y cuáles dejan de ser, ¿no? Pero realmente también tú tienes una serie de intereses culturales que tú tampoco decides, ¿no? Aquí hay una pregunta filosófica por excelencia, es ¿por qué te gusta lo que te gusta? No, probablemente no decides ninguno. O sea, a lo mejor lo empiezas a decidir ya con 40, 30, con mucha edad ya, pero Pero hasta una edad media. mi pregunta es, ¿puedes decidirlo? Por ejemplo, otro en un caso más sencillo, que también es cultura, que es el tema gastronómico, ¿no? A ti te gusta, por ejemplo, te flipa los macarrones con tomate, ¿no? Mm. ¿Tú decides que te gusten o no?
O es que realmente de las opciones que te ofrece la vida, el mercado, como quieras llamarlo, pues te has dado cuenta que entre todas las opciones, esa opción es la que más te gusta. Que tú naces en China, tendrás otras opciones y seguramente te gustaría otro plato de los que habría por ahí, ¿no? Pero al fin y al cabo, tú no decides me va a gustar los macarrones con tomate, sino que tú únicamente aceptas que esos, entre todas las ofertas, es el que más te gusta. Sí, pero yo creo que sí que lo puedes cambiar. Mira, eso es una cosa que siempre decía mi padre, que cuando veía a alguien comer una cosa que no le gustaba con muchas ganas, que se moría de envidia, porque decía, ¿y por qué a mí eso no me gusta? Y esta persona está disfrutando tanto comiendo eso. Y si yo lo comía, hasta digo, a ver si le encuentro el punto. Y hay cosas que yo creo que sí se las encuentras. O sea, a mí no me gustan, por ejemplo, el otro día comí en México, ¿cómo se llaman? Los saltamontes estos, que tienen un nombre. Y claro, me costó entrarle porque dije, joder, que esto es asqueroso. Pero estaba realmente bueno. Luego, estaba muy rico. Muy Fíjate. rico. No, pero es otra cosa. O sea, luego también es que en todo esto entra lo que es todo el tema también de la propia educación. Es decir, yo creo que al fin y al cabo el paladar, como cualquier otro ámbito, hay que educarlo. Es decir, por ejemplo, al igual que la lectura. Tú no empezarás leyéndote el Quijote, tú empezarás leyendo pues libros del barco de vapor, ¿no? Adecuados a tu edad y poco a poco pues vas aumentando la complejidad de las tramas y todo lo que sea, ¿no? Vale. Entonces vas haciendo gusto hasta que terminas leyéndote Moby Dick, ¿no? Que es un libro que, como sabes, y como tú me recomendaste, es un libro complicado, ¿no? Pero que es un libro que es una maravilla, por otra parte. Pero tienes que... Moby Dick te hace llorar, pero no te hace llorar por lo que pones, sino porque de lo que te hace sufrir leyéndolo. de aburrimiento a veces, ¿no? Sí. Pero es maravilloso, ¿no? Entonces, pero digo, tú decides, tío, tú decides ir leyendo, tú decides tal y cual, y puedes apreciar a leer Moby Dick. Claro, nadie en su sano juicio le recomendaría Moby Dick a un niño de 5 años, ¿no? Porque realmente lo matas en vida. Vale, esto es lo mismo, es decir, la alimentación también tiene una cuestión de educar al propio paladar, que no es lo mismo, porque tú puedes, es lo que decimos, ¿no? Tú te puedes educar en la lectura y que directamente a ti Moby Dick no te mole. Por muy educado que estés. Dices, no, a mí este libro me parece una basura. Sin embargo, otra gente puede decir que ese libro le flipa. Y no deciden ellos, me imagino, sobre el libro. No sé si entiendes el concepto que quiero vivir. Sí, bueno, más o menos. Que al final, si te gusta, y si no te gusta, no te gusta, por mucho que intentes obligarte, ¿no? Claro, y un poquito el tema que, bueno, que ya da para otro podcast, si quieres, ¿no? Que es el tema de la relación entre cultura y biología, porque a mí me parece que es un tema muy, muy, muy interesante. Porque el hombre, ¿hasta qué punto podemos reprogramar al hombre? ¿No? Sí, bueno, eso ahora mismo está muy de moda por el tema de la epigenética, que es la historia esta, la parte de la genética que dice que hay unos genes como en aquiescencia que en un momento dado, dependiendo de las condiciones externas, se disparan o no se disparan, ¿no? Entonces, es como el tema de que en España la gente era bajita y de repente en unos años, siendo más o menos la misma base genética, gracias al cambio de alimentación medimos 20 centímetros más. Somos la misma especie, pero entonces, efectivamente, nuestro entorno y nuestra cultura, que modifica en gran medida nuestro entorno, hace que nos modifiquemos a nosotros, o sea, que se modifique nuestra genética. O sea, y no es algo que pasa y que está estudiado. No, por supuesto, realmente es el ejemplo de España que se ve claramente, como prácticamente todos los hijos son bastante más altos que sus padres, y no digamos que sus abuelos, ¿no? Claro, entonces tú cada vez que eliges una oferta cultural, como formas parte de una sociedad, digamos que si eso se extiende, al final estás cambiando la cultura de esa sociedad, las costumbres, si es sedentaria, si no es sedentaria, si, yo qué sé, cambia la esperanza de vida, cambian un montón de cosas que al final hace que la propia sociedad cambie no solo la manera de actuar, sino físicamente. Totalmente. Por ejemplo, con los cambios culturales estamos viendo cómo realmente está España llenándose de sillas de gaming, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de gordos. De gordos, ¿no? Efectivamente. Y cómo empresas de comida a domicilio también están haciendo su agosto, ¿no? Eso también es cultura. Sí, desde luego, todo. Entonces, claro, el tema de esto al final es, en el momento que tú tienes vamos a llamarlo la epifanía, de que la cultura es igual de importante que la dieta, porque al final dices, no, eres lo que comes, y pues también eres lo que consumes intelectualmente. Entonces, ¿qué vas a meter? ¿Qué meterías en ese menú cultural?
Ese es el centro, yo creo, Es del el centro debate. del podcast, el centro del debate, ¿no? O sea, es decir, yo únicamente compro parcialmente lo que estamos comentando, porque yo sabes que yo no en vano soy un poco biologicista, ¿sabes? Y creo que Mm, realmente hay muchas cosas que no podemos modificar ni que debemos, ¿no? Pero realmente tú estás mm. planteando un poquito la pregunta, creo que Nietzsche la planteó de una forma correcta, luego ha habido, creo que también hubo gente antes que él, ¿no? Que realmente dice que el hombre no tiene naturaleza, ¿no? Y luego también los existencialistas, ¿no? Es decir, el hombre no tiene naturaleza, sino que el hombre hace su propia naturaleza, hace su propia esencia. O sea, no nos viene determinada, sino que la decidimos, por una parte en un ámbito social, cultural, incluso personal, ¿no? Vale. Bueno, yo tampoco digo que sea consciente, sino que la decidimos inconscientemente a veces. Sí, sí, no, efectivamente, pero que no existe nada que una naturaleza como tal. Yo soy un defensor de justo lo contrario, yo soy un defensor de que tenemos naturaleza. Pero digo, esto daría para otro podcast, ¿vale? Pero digo, Mm. pero es verdad que aunque crea que yo sí considero que tenemos una naturaleza, también considero que la parte cultural, evidentemente, es clave y es importantísima, ¿vale? Entonces, dándole importancia a este punto, el tema de la cultura, ¿qué consideramos, ¿no? Este es el punto del podcast, qué consideramos que habría que meter en esa dieta cultural, ¿no? Ujú. Pues empiezo yo. Venga, dale. Vale, yo algo que he denostado a lo largo de toda mi vida, pero que cada vez le doy más importancia, y va muy en relación con lo que tú has comentado, yo le daría una enorme importancia al tema del deporte. Vale, venga, desarrolla, desarrolla. Sí, a ver, considero que por norma general en cultura siempre está más relacionado todo el tema artístico, por ejemplo, ¿no? O lingüístico, ¿no? Y las artes en su conjunto, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo y sabes que me gustan mucho. Pero es verdad que creo que hay una parte, o sea, bueno, ¿de dónde viene el término cultura, ¿no? El término cultura viene de cultivar, ¿no? Por eso viene también el tema agricultura, ¿no? Es decir, cultivar, en este caso el hombre, ¿no? Entonces tenemos diferentes lugares que cultivar al hombre, ¿no? O diferentes dimensiones en las que se puede cultivar, ¿no? Culturalmente, racionalmente, que son las básicas de toda la vida de Dios y que estoy totalmente de acuerdo, pero también cultivar el cuerpo es importante, ¿no? Que Ujú. más tú lo has comentado anteriormente. Se ve claramente cómo, incluso con un cambio de alimentación, que sería otra forma también de cultivar el cuerpo, se ha producido pues una mejor apariencia física, ¿no? De las nuevas juventudes. Son más Sí. altos, son más esbeltos, incluso más guapos, ¿no? Vale, pues en esta misma línea, yo creo que el tema de darle una importancia, una educación al tema del cuerpo, me parece que es un punto fundamental. Por muchos motivos, ¿no? Por una parte, el primero, la belleza, la estética pura, ¿no? Es decir, que la gente es más guapa, ¿no? Y creo que eso, creo que no sé si era Platón o era Sócrates que decía que lástima aquel que no viera en su vida llegar su cuerpo a su máximo esplendor, ¿no? Pues yo también considero esto, que hay que Ujú. intentarlo, ¿no? Y que es difícil y que requiere un trabajo, ¿no? Y luego también desde otros puntos de vista, como por ejemplo son los sanitarios, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, hace poco, y ya corto que estoy hablando mucho, hace poco he escuchado dos diferencias, ¿no? Por una parte está lo que es la edad biológica, a la edad que vamos a vivir, y luego otra es la edad, digamos, la edad óptima sanitaria, ¿no? Que es Sí. otra edad, y son diferentes. Por ejemplo, en España nos encontramos con que los 84, creo que de media, es la edad biológica, es hasta donde vivimos, ¿no? Pero sin embargo, Ajá. la edad FETEN, la edad que tal y cual, es hasta los 65, por ejemplo. O sea, Tal, la edad de la que estás, que puedes hacer cosas, digamos. exacto, que puedes hacer todo tipo de cosas, que estás, pues eso, que no es que vivas, es que vives bien, ¿no? Luego es Ujú. verdad que esto se van unidos también de factores como incluso la suerte o la genética de cada uno, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se puede, está más que demostrado que si te cuidas, que si comes bien, que si tal, pues vas a tener muchos menos problemas, ¿no? Y esta edad estaría rondando los 65, ¿sabes? Vale, entonces, el primer punto, o sea, el primer ingrediente para el homo, el homo culturalis deconstruido del siglo XXI sería el deporte. No sé si el primero, pero sí a la par, al menos. El primero de nuestra lista, vamos, no digo que sea el más importante. Efectivamente, quiero un futuro de gente cachas. De gente fit, De gente muy fit fitness ahí, y, ¿no? y A todos tope. con todos con mallas fluorescentes. También para mí Todos es muy importante. apolíneos. Apolíneos, exacto. Esa es Pero mi... ¿y no sería un poco, o sea, si todo el mundo es guapo o está fit, sería un poco aburrido también, ¿no? A lo mejor también. la gente así un poco más rolliza empezaba a triunfar, ¿no? Y ya conoces mis gustos personales, ¿no? Acerca del rollicismo. A mí me El gusta, a el mí me gustan las rollicismo. mujeres rollizas. Pero no quita, ¿eh? También te digo una cosa, hay diferentes tipos de rollicismos también, ¿eh? No es lo mismo una mujer gordita fuerte que una gorda sin más, ¿eh? Eso son temas distintos. Entonces, Sí, bueno, sí, sí, claro. O sea, entonces, el sí, fit gordismo, ojo. el fitogordismo para mí tiene mucho punch, ¿eh? Eso tiene mucho punch. Luego, Yo lo luego llevo trabajando mucho tiempo, el fit gordismo.
Y tú, de hecho, tío, tú lo haces de puta madre. Yo, por ejemplo, yo me inclino más hacia el gordismo directamente, pero tú sí mantienes ahí un Un fit gordismo. equilibrio, un gordismo muy, Oye, muy bien traído. ¿y tú crees que es verdad esto que nos dicen siempre de que los cánones de belleza han cambiado y que en el siglo no sé cuántos, en el siglo XVIII, por ejemplo, el hombre y la mujer bellos eran rollizos? ¿Tú crees que eso es Sí, verdad? sí, estoy convencido. Tú también piensas una cosa, que ya no hay que irse al siglo, no sé, de qué siglo estamos hablando, ¿no? Que es a siempre las mujeres de Rubens, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero tú piensas que la actualidad pasa, y ya no solo con eso, pasa con todo. Pasa, por ejemplo, también con la propia ropa. O sea, lo que se lleva mucho este año, dentro de 3 no se lleva nada, ¿no? Y que realmente dices, coño, pues que hace 3 años, ¿no? Pues Sí, pero eso, como tú decías antes, que yo creo que está un poco en la naturaleza del ser humano, que la atracción física, yo no creo que haya podido cambiar tanto en tan poco tiempo, ¿no? A No ver, pero sé. no es tanto, yo creo que tampoco es tanto. Es decir, al fin y al cabo, creo que la mujer y el hombre guapo son mujeres y hombres guapos y eso van a ser siempre, ¿no? Lo que es verdad que son ciertos estándares, ¿no? Y también muy motivados por cuestiones culturales del tipo de abundancia o déficit de alguna cuestión. Por ejemplo, las mujeres de Rubens, ¿no? ¿Por qué eran guapas las mujeres o hombres un poquito más rollizos? Porque mostraba riqueza. Y la riqueza siempre vende, yo creo. Siempre ha vendido, ¿vale? Bueno, Entonces, ahora mismo, ¿qué es más caro? Pues estar fitness es más caro, yo creo, ¿sabes? Implica mayor clase alta. Habrá de todo, como en todos los lados, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco, tú viajas muchísimo más que yo, ¿no? Yo tengo colegas que han viajado hace poco a Nueva York y dicen que te compras una hamburguesa por nada. Sin embargo, una ensalada es lo caro. bueno, ahora mismo en Nueva York está todo caro, es una pasada. Es una Bueno, pasada. pero bueno, pues pongamos una ciudad parecida, ¿no? Pero me refiero que Sí, es más barato comerte una hamburguesa y comer mal sí, a sí, comer sí, bien, ¿sabes? que Entonces, es un lujo. La comida buena es un lujo, está claro. Sí, sí, exacto. sí, sí, Entonces, sí. yo, por ejemplo, creo que ahora mismo, por eso, pero digo, creo que está relacionado con esto, no creo que sea lo único, pero creo, o sea, ahora bien, no creo que un chico, porque hablamos de gordos y delgados, ¿no? Ahora bien, no creo que un chico o una chica que sean feos vayan a ser guapos en otra cultura. Eso ya me cuesta más creerlo. Claro, yo creo que va por ahí un poco el tema. Yo, mira, siempre me acuerdo de mi abuela que siempre decía que el actor que le parecía ya más guapo, y tú pues digo, bueno, a lo mejor es el típico galán, pues sí que sé, yo podía pensar, el Clark Gable, el de lo que vientos, el de las Sí, orejas, de lo que vientos se llevó. sí, No, 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 no. El actor que le parecía más guapo a mi abuela era, ¿cómo se llama? El del color del dinero. pues no caigo. El rubio ay, ¿cómo se llama? Claro, vamos a Bueno, buscar. pues un tío con unos abdominales que flipas, guapísimo, no sé qué, ya sabes Claro, qué claro, dices. claro, sí. Dices, tío, es que probablemente, si creo que murió ya, Paul pero si Newman. ahora mismo tuviese Paul Newman, Ah, claro. si tuviese ahora 30 años, sería probablemente con diferencia el tío más guapo del planeta, ¿sabes? Es que es Entonces, muy, digo, es muy guapo, claro. No, efectivamente, es a lo que me refiero. O sea, es claro, decir, este tipo de personas van a ser guapas siempre, ¿sabes? Yo creo. O claro. sea, es decir, porque al fin y al cabo, Sofía también, Loren, o yo qué sé. claro. Sí, sí, sí. O O la ves, misma, bueno, la misma hace Cleopatra. poco vi. ¿Quién? Cleopatra. Cleopatra decían que era un poco fea, macho. Sí, pero debe ser muy resultona o algo así, ¿no? Sí, que tenía mucho punch, pero, Sí, pero debía ser más bien tirando a feucha, macho. Lo que pasa es que hay gente que fíjate. tiene un atractivo, ¿no? Sí, sí, eso, Como eso, eso es así. un aura. Tiene un Ujú, aura. ujú. ¿Y sabes por qué tiene ese aura? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Por el tipo de series que hayan visto en Netflix. El tema que preguntarse es, ¿qué habría visto en Netflix Cleopatra? Pues no va mal desencaminado, porque Cleopatra, entre otras cosas, sabía muchísimos idiomas, se supone que era cultísima la tía. No, si no me extraña, ¿no? Eh, Además, de hecho, no sé si estoy columpiándome mucho y tal, ¿no? Pero Cleopatra tenía alguna relación con la Biblioteca de Alejandría. Me refiero, la Biblioteca, bueno, la Biblioteca de Alejandría, ¿cuándo empezó, más o menos? ¿En qué siglo empezó? pues no sabría decirte. Con los Bueno, Ptolomeo, Alejandría con está. Ptolomeo, ¿no? Con los Ptolomeos, que hablamos siglo tercero antes de Cristo, más o menos, por ahí andará. Por ahí andará, ¿no? Puede ser. Cuando realmente se dividió el imperio entre los generales, ¿no? Sí, eso es. Alejandro Magno, y uno de ellos fue Ptolomeo, ¿no? Que realmente fue el que se quedó con esa parte, ¿no? De Alejandría y todo el rollo. Y entonces, desde muy pronto, hizo el este. Por lo cual, hablamos de que Cleopatra estará sobre el año cero, más o menos, ¿no?
Pues aproximadamente, porque Cleopatra es de la época de Julio César, pues es un poquito antes de Cristo, yo creo, sí, Por por ahí más eso, o pero en menos. esa línea, por lo cual. Es que te digo vos porque me suena haber leído en El infinito en un junco, que te recomendé, no sé si tú lo leíste al final, el libro este de Irene Vallejo, que es una Sí. maravilla. Entonces, estaba hablando del tema este de la biblioteca de Alejandría y tal y cual, y me suena que ella que comentó algo de Cleopatra. No sé si del tipo de. O sea, esto que sobre todo lo que se hacía, se trabajaba mucho en esta biblioteca era todo estos dos libros famosísimos de la Grecia clásica, que no sé, de Homero, con la Ilíada y la Odisea. Y esta Ujú. mujer, lo que decimos, ¿no? La cultura de la época era saberse casi de memoria la Ilíada y la Odisea. Y Sí, creo que claro. Cleopatra posiblemente la sabría, ¿eh? Sí, probablemente. No, sí, lo bueno que tenía digamos, el canon intelectual de esa época es que al ser más corto la gente se lo podía. Mira, dicen, una vez leí, no sé si es de estas chorradas que lees en internet y son verdad o es una chorrada como un piano, pero decía que, por ejemplo, Rousseau, que es como una de las piedras angulares de la cultura moderna, ¿no? Que se había leído unos 200 libros, pero porque no había mucho más, no había mucho más de dónde tirar, ¿sabes? Bueno, la vida de Rousseau es un escándalo de vida, ¿eh? O Así. sea, sí, bueno, un hombre abandonado, bueno, es tremendo, o sea, un hombre abandonadísimo que vagabundeaba, o sea, abandonadísimo, es decir, que fue huérfano, ¿vale? Ajá. Bueno, huérfano, si fue huérfano, fue abandonado muy jovencito. Lo crearon diferentes tipos de personas. Él es suizo, se fue Sí. vagabundeando por Francia, escribía sus textos, pero nadie los leía, no hacían demasiado caso. Hasta que, bueno, que lo hicieron, contactó con los padres de la enciclopedia, con Diderot, con Lambert, con esta gente, ¿no? Se hizo amigo de Hume, ¿vale? Flipa. Ajá. ¿Sabes? Amigo de ¿Y Hume que Hume estaba. era escocés o no? Creo que escocés, efectivamente. Uno de los padres del empirismo inglés, ¿no? De hecho, terminaron tarifando, tío, Rousseau y el propio Hume. Bueno, el asunto, tío, es que este hombre murió en la bancarrota. Murió en bancarrota, nunca tuvo dinero, ¿no? Pero vagabundeando y tal, si no me equivoco. Y sus ideas, que realmente, como has dicho tú, hicieron fortuna en la Revolución Francesa y todo esto, ¿no? Entraron en vigor bastante después de su muerte. O sea, él no se enteró. Ah, o sea, es el típico que no, que no se enteró de que era famoso hasta que ya era No, pero demasiado fíjate tarde, hasta ¿no? dónde, hasta que yo esto no lo sabía, que a lo mejor lo saben, a lo mejor la gente dice, esto no está descubriendo las sopas de ajo, pero algo que yo me enteré hace poco, tío. ¿Sabes cómo se llama Jean-Jacques Rousseau, no? Pues eso, Sí, Jean-Jacques, sí. ¿no? Jacques es en español Jacob, ¿vale? Por lo cual el movimiento jacobino de la Revolución Francesa es en honor a Jean-Jacques Rousseau. Claro, pues ahí te voy. O sea, fíjate la Ojo, importancia ¿eh? que puede tener eso, porque la Revolución Francesa ha sido como la génesis un poco del mundo moderno, ¿no? Sí, Donde sí, por nacieron las supuesto. ideas Por supuesto. liberales del Estado moderno, de las democracias modernas. Y ese tío probablemente, no lo sé, te digo, a lo mejor estoy diciendo una chorrada como un piano, pero yo había leído por ahí que el canon cultural de esa época no era muy grande, porque tenían los clásicos por un lado, bueno, aunque ya había mucho filósofo ahí también, ¿no? En esa época, Pero claro. bueno, sí, sobre todo hablamos de la Ilustración, ¿no? Digamos, hablamos del siglo XVII, XVIII, ¿no? O sea, que realmente cuando tal. Pero sí que realmente yo creo que de aquella se podría todavía. Tú piensas que actualmente, en la actualidad, solo creo que se publican cada día más libros de los que te puedes leer en toda tu vida. Es una cosa exagerada, ¿no? Cada Claro, día. viene, O sea, viene muy a cuento del tema de hoy porque precisamente ese es el problema, que hay que ver cómo cribas y cómo consigues calidad frente a cantidad, porque claro, ahora ya es imposible abarcar todo lo que se ha hecho. Entonces, Por poner, por es. poner solo una cosa, por poner un paréntesis con Jean-Jacques Rousseau, también decir que Rousseau fue un gran pedagogo, de hecho también todas sus ideas pedagógicas son las que actualmente se están siguiendo básicamente en todas las leyes de educativas, ¿no? Lo 11, lo OMLOE y muy, muy anteriores, y realmente él pensaba, ojo con esto, él pensaba que se debía de enseñar a los críos únicamente a pensar, no se les tenía que dar ningún tipo, o sea, que la lectura era un veneno, que no Bueno, debía de darle lectura y únicamente debían algo en su currículum, porque él se hizo la pregunta que nos estamos haciendo tú y yo hoy, se la hizo en su momento, ¿no? Y él decía, además, escribió en un libro que se llama El Emilio, cómo ujú, se debía de educar al varón, porque luego él quería escribir otro libro para cómo se debía educar a las mujeres, pero realmente creo que nunca se llegó a escribir, ¿no? Pero bueno, en el Emilio, en el del varón, él daba una serie de criterios, ¿no? Uno era no leer, ojo con esto, ¿eh? O sea, no había que darle contenidos a los críos. Y luego otro era ya. viajar, pero viajar únicamente con el fin único de que se dieran cuenta de que todas las culturas eran una mierda.
¿vale? Así que, ojo con esto, ¿eh? O sea, Para, entonces, para comparar y ver que a para lo comparar mejor que no, yo todas mismo son... en mi casa. Exacto, todas eran Nova Socia. Te lo digo porque lo que estás tú comentando, que realmente la pregunta, que nos haremos nosotros ahora mismo, ya tuvo una contestación, Rousseau, que es nada, no hay que aprender nada, no hay que leer nada, no hay que ver absolutamente nada. Claro, pero yo me pregunto si se refería a no hay que leer nada porque das por hecho que esa persona ávida de cultura va a leer por sí mismo y entonces tú solo le tienes que introducir el criterio, porque si le dices lo que tiene que leer estás como guiándolo, ¿no? Como Ujú. pervirtiéndolo. Pero claro, si ya estás con una serie de gente que no va a leer nada en su vida porque son unos gañanes, entonces ya habría que meter algún tipo de Claro, contenido, ¿no? es que tú piensas un poquito, puede que tengas un poco de razón en ambas cosas que estás diciendo. Tú piensas que realmente Jean Rousseau fue uno de los padres del naturalismo, ¿no? Entonces, esta forma de pensar, lo que pensaban es que la sociedad era corrompía, o sea, que el hombre era bueno por naturaleza y que la sociedad te corrompía. Claro, entonces, al fin y al cabo, ¿cómo te corrompe? Pues entre otras cosas a través de los libros, ¿no? Porque tú, o sea, es un producto social al final, ¿no? O sea, los libros eran el TikTok de la época. Exacto. Pensaba así. De hecho, no en vano, joder, este es un temazo, porque no en vano, Platón pensaba lo mismo. O sea, Platón realmente, bueno, sabemos que él creía sobre todo en la oralidad, ¿no? En los diálogos que él iba haciendo Sócrates Sí. y él por ahí, ¿no? Él creo que es en el Fedro, en el diálogo del Fedro, él realmente se queja, habla de un mito, que no me acuerdo muy bien quién eran los nombres del mito, pero habla de un mito del dios que inventó la escritura. ¿Sabes? Y realmente decía que en el mito se viene y dice algo así como que realmente un dios descubre realmente el remedio para la memoria. Y el remedio para la memoria es la escritura. Entonces a la gente, a los hombres y Ujú. tal, ya no se les olvidará jamás, ¿no? Pues las cosas porque están escritas, ¿no? Y le dice, un sabio le dice que se está equivocando, porque no se está dando cuenta de que el remedio que dice que ha encontrado para la memoria no es el remedio, sino que va a ser la causa. ¿Por qué? Porque Ya. si realmente dejamos las cosas escritas, no vamos a ejercitar la memoria. Por lo Es como las cual, calculadoras, ¿no? Si, nada, es que no sabes tanto la calculadora que se te va a olvidar hacer raíces cuadradas. exactamente lo mismo, por lo cual fíjate que nos encontramos como los padres del pensamiento occidental, todos, y resumiéndolo mucho, están en contra del TikTok. Sí, pero yo no estoy de acuerdo ahí. Yo ahí voy a hacer de abogado del diablo, porque yo creo que TikTok es bueno. O sea, todo lo que te exponga cualquier tipo de cultura que venga de cualquier... O sea, en TikTok no solo hay chorradas de bailes, hay también cosas de política. O sea, y al final una persona que no tiene ningún tipo de interés en algo mínimamente intelectual, por mucho que le prohíbas TikTok, no lo va a mirar. Y te digo más, a lo mejor teniendo TikTok es la única manera de que se acaba encontrando con un contenido así un poco más elaborado y se da cuenta que le gusta. O sea, yo creo que es más bueno que malo. Yo, sinceramente, que estaría quizás un poco en tu propia línea. Lo que sí que es verdad es que, y yo me he dado cuenta en mis propias carnes, es que al fin y al cabo este tipo de herramientas te mastican también la información que luego te resulta muy complicado intentar acceder a una comunicación que resulte más difícil, ¿vale? Eso es verdad, bajo mi punto de vista. Es decir, Como que te acostumbra a todo masticado y no te... ¿no? sí, es decir, es tan fácil ver un vídeo de un minuto de TikTok con gente bailando música random, ¿sabes? Que te quedas ahí como flipando, viendo joder, cómo baila el chino, ¿no? O quien sea, o haciendo una comida, una comida, lo que sea, o sea, todo el contenido de TikTok es muy atrayente, pero claro, tienes como problema que luego ponte tú a ver lo que el viento se llevó en una película. O sea, es decir, que de alguna forma estamos desentrenando la atención. Yo creo que eso también es verdad. Pero ¿y cuál es la alternativa? Imagínate que no existieran redes sociales. Antes tenías que sentarte. Bueno, si echaban lo que el viento se llevó en la tele, podías verla. Si coincidía, pero si no, pues tenías que tener la cinta, encontrar un Pues, rato. pues No, mira, no la veías. No la Pues mira, veías. ahora recomiendo un vídeo, también tiene un libro, pero un vídeo que se ve, tú sabes estos vídeos que pone, creo que es el BBVA, que hace entrevistas con gente, ¿sabes? Con expertos en neurología y Sí, tal, que de la están... Fundación BBVA, supongo que será. Exacto, pues hay un libro muy interesante, o sea, un vídeo de Marian Rojas Estapé, ¿vale? Que es Ajá. una psiquiatra, ¿vale? Bueno, que también es la escritora de un libro muy famoso que se llama Tu persona vitamina, por ejemplo, ¿no? Que está también muy de moda y tal. Bueno, esta mujer dice, habla de este tema, ¿no? Y ella dice que realmente se tiene que entrenar. Es decir, ella no aboga por quitar el TikTok, por ejemplo, ni nada de todo esto, pero sí limitarlo. Es decir, al fin y al cabo, si fuera un tema dietético, podríamos considerar al TikTok o a Twitter o a YouTube, lo que sea, como realmente como un postre. ¿El postre está mal? No, no está mal, pero realmente tenemos que limitarlo.
¿vale? No podemos Claro, alimentarnos pero eso es poco. meterte en la libertad de las personas. ¿Cómo limitas a que la gente se lleve postres a No, casa, no? pero ella lo propone de forma individual, cada uno que lo haga. Es como decir, como tú con la alimentación, nadie te prohíbe que te pongas morado, pero que tú, como Ujú. consejo de un médico, sabes, es vale, tú puedes comer lo que quieras, tú eres libre, lógicamente, pero tú intenta darte cuenta de que tienes que tener un autocontrol. O sea, de que no te lo quito, pero que tú tienes que tener un autocontrol de que, al igual que ves TikTok, pues tendrás que reservar una parte del tiempo, como hemos comentado al principio, para hacer deporte, otra parte del tiempo para ir con tus Claro, amigos a tomar una cerveza, ¿sabes? O sea, claro. sus puntos son fundamentales. Digamos que otro de los ingredientes del Homo culturalis contemporanis o del siglo XXI, aparte de hacer deporte, sería un poco el autocontrol, ¿no? Eh, Para mí es clave el autocontrol, sinceramente, o sea, es más, yo estoy en tu línea, creo que no te puedes quitar las redes sociales porque ahora mismo es salir del mundo. Además, esto decía Ortega y Gasset, realmente tenemos que estar a la altura de los tiempos, ¿no? Y realmente ahora nadie puede estar a la altura de los tiempos y desconoce las redes sociales. O sea, forman parte del mundo en el que vivimos, hay que conocerlas, hay que estar en ellas. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, creo con ciertas limitaciones, ¿vale? Es pero y decir, una pregunta te voy a hacer muy clave en este tema. ¿El autocontrol nace o se hace? ¿Se entrena o se nace con autocontrol? yo considero que habrá una parte de las dos, como he defendido al principio, pero también creo que es una capacidad y como capacidad se entrena. ¿Tú O has sea, visto el experimento de los niños que le dan un pastel y le dicen que sí, si sí. aguantan sin comerlo, luego, no sé si esto lo hablamos de la otra vez de esto, si aguantan sin comerlo, luego tendrán dos? Exacto, o sea, no, es fantástico el vídeo, o sea, lo Y puedes hubo ver. un experimento que creo que son cosas diferentes, pero hubo un experimento relacionado con este tipo No, de... es lo mismo, es lo mismo. Al fin y al Es lo cabo, mismo, ¿no? o está muy relacionado. O sea, ¿qué es lo que decimos? Lo que decimos es que tú tengas capacidad de atención o incluso de sufrimiento, un pequeño sufrimiento, ¿no? En orden a encontrar un bien mayor, ¿no? Que es lo que estaríamos diciendo. O sea, es decir, Ujú. uno cuando fortalece la fuerza de voluntad, lo que hace realmente es fortalecer el tema este, ¿no? Es decir, el ser capaz de no disfrutar de algo en el momento en orden a un bien superior más tardío. Por lo Claro, cual, eso que decimos, a lo mejor tú tienes que fomentar la capacidad de atención, la tienes que fomentar de cara a ver una película muy buena. Y es complicado, no sé, estás acostumbrado a TikTok, Twitter o YouTubers, pero luego te das cuenta cuando estás viendo la película de que ha merecido la pena. ¿Sabes? claro. Entonces, Pero mi punto es que siempre va a haber un TikTok, siempre va a haber una musaraña en la esquina, alguien que pasa por la calle. Entonces el autocontrol es independiente de los contenidos que tú tienes disponibles o de la rapidez, de la inmediatez de esos contenidos. O sea, eres tú el que tiene el problema, no tu entorno, claro, ¿no? totalmente. Sí, 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 está absoluta. No, sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero en última instancia, lo que tenemos que ser capaces yo creo que es de un punto de capacidad de sufrimiento. ¿Vale? Pero mínima, o sea, Sí, hablamos de, o sea, mínima, ya ves tú qué capacidad de sufrimiento es en lugar de ver un tweet o ver Instagram, verte una película en Netflix. O sea, tampoco hablamos de una cosa muy complicada, ¿no? bueno, probablemente para mucha gente, porque claro, se puede llegar a tener una adicción a redes sociales, a la pornografía, a la comida. Entonces, yo entiendo que a mí nunca me ha pasado, pero habrá gente que realmente puede sufrir con esto, ¿no? Sí, Eh, efectivamente, ¿no? Además, tiene algo muy complicado también, que es que como todo el mundo lo hace, es más complicado identificarlo, ¿no? Es decir, porque si tú, por ejemplo, claro, consumes drogas de más duras, por ejemplo, no sé, heroína, ¿no? Pues realmente cuando tomes heroína, pues tú te vas incluso también a limitar porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces realmente eso al claro. fin y al cabo, sabes que estás pasando una frontera muy complicada. Sin Es como embargo, Sí, perdón. no os digo, sin embargo, todo el mundo ve Twitter o todo el mundo ve Instagram. Entonces, ¿cómo sabes que tú estás haciendo algo malo? O algo que, ¿sabes? Eso es un... Claro, cuesta identificar. Es como el alcoholismo en Castilla y León. Voy a abrir ese melón. Sí, Que como todo el mundo bebe y desde que naces a tu alrededor todo el mundo bebe alcohol, hay una cantidad de alcohólicos por metro cuadrado que sí, sí, sí. alucinas. De gente que se levanta y se toma un pacharán y luego por Sí. la tarde se bebe dos cervezas después de comer un chupito, ¿no? Y tú si te vas a la definición de alcohólico probablemente la superen con creces, pero como es una cosa que se hace, ¿no? Claro, al fin y al cabo lo hace mucho más complicado, ¿no? Es mucho más complicado identificarlo, como que os ha dado una conducta mala. Claro, ¿qué pasa? Que dices, claro, es que la gente se va al bar y se toma una cerveza. Tú te estás tomando 10, ¿no? Pero vale, pero como todo el mundo toma una, de alguna forma como que se diluye mejor, ¿no? Como que es más Sí, difícil. sí, sí. Me parece recordar que leí que a partir de 3 cervezas al día se consideraba ya
alcohólico, pues no sé si hay un baremo de la OMS o algo de eso. Mira, lo voy a mirar, que te lo ordenador delante. Seguramente, pero a mí me gusta más otra forma de verlo, ¿no? O sea, es decir, es aquella que dice que realmente cualquier adicción es aquella que, por una parte, si dejas de tener esa conducta, te sientes mal, punto número uno, que tal, y punto número dos, si dejas esa conducta, también, o sea, que hacer esa conducta te hace quitarte otras, ¿no? Es decir, cuando te impide la vida diaria, ¿sabes? Es decir, Ya, bueno. entonces, no está, yo no la llevaría Ojo, tanto por... Sí, y sí, pero es que yo no sé si estoy de acuerdo con eso porque hay cosas que no te impiden el desarrollo de tu vida diaria, pero a largo plazo te matan. Fumar, por ejemplo. Fumar es una adicción que incluso te puede hacer que funciones mejor porque me fumo un piti y ya se me pasa la ansiedad y pum, a trabajar, por ¿no? eso te he Pero comentado te las dos. mata. Yo creo que las dos deben de ir unidas, ¿no? Es decir, por una parte, con una conducta que sí que dejándola te hace sentirte muy mal, como el que fuma, si no fuma está jodido, ¿no? Y ¿Sí? punto número dos, que realmente sustituya en su vida conductas en orden a la otra. O sea, es decir, depende. O sea, pero creo que es junto, que es las dos. Lo que dices tú, el tabaco o el café tampoco te impide hacer tu vida. O sea, yo puedo dar mi vida Mm. perfectamente, me tomo 20 cafés al día, ¿no? Pues puedes hacerla perfectamente. ¿Pero el café tú crees que te mata? El café yo creo que, bueno, te puede matar, ¿no? Te puede matar. Por una parte, si una tensión alta mantenida en los años, bueno, no es, por ejemplo. Y el café sube la tensión, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero bueno, también te puedes tomar una pastilla antitensión. ¿Sabes? Mira, te voy a leer aquí un... No, me refiero porque, por ejemplo, el alcohol está demostradísimo que es cancerígeno a cantidades muy pequeñas diarias. El Sí. tabaco también. El café creo que no hay ningún estudio De hecho, yo determinante. lo que he leído del café es que está bueno, o sea, te protege ante enfermedades Sí. neurológicas. Pero bueno, también es ácido a nivel mucosa gástrica, por lo cual depende de qué estemos mirando. Sí, el problema del café, porque ya sabes que yo soy muy cafetero y he estado, porque tengo una ligera adicción al café. Lo único que he leído por ahí es que en el tueste, porque claro, el Ujú. café siempre es tostado, en el tueste se puede quedar ahí carbonilla, digamos, cancerígena. Ah, amigo. Y luego el tema de la temperatura, porque tomar cosas muy calientes está relacionado con el cáncer de lengua, de boca y de garganta. Sí. Y normalmente a los que nos gusta el café lo tomamos muy caliente. Creo que era por encima de 60 grados. Bueno, esto no Sí. sé, pero decían que puede ser cancerígeno a largo plazo y tal. Pero bueno, Ujú. Sí, pero de algo bueno, hay que morir. pero también una sopa caliente, si te gusta todas las noches, te hace el mismo efecto, ¿no? O sea, que al fin y al Eso cabo es, o el no sería por té. claro, no sería por el café, en sentido estricto, ¿no? No, claro, eso es. O sea, me refiero que las pruebas que hay bueno, el tueste sí que es del café, claro, pero el tema del calor. Me refiero que no han encontrado un principio activo del café que se haya demostrado fehacientemente que es cancerígeno. Eso Una cosa hasta donde yo relacionada sé. con el café, relacionada con el café. Yo tengo una amiga que ha trabajado hace muy poco en una empresa aquí de café, aquí de Madrid, bastante importante, no voy a decir el nombre, pero bastante importante. Y ella me comentaba, macho, que es muy importante el tema del tueste del café, porque, por ejemplo, en tu cabeza, ¿qué tal es el café que se consume en Italia? ¿Bueno o malo? Pues es que la verdad es que eso es un poco como el vino, ¿sabes? No, este vino es mejor, este para mí no sabría distinguir. No Vale, sabría te digo, distinguir. porque Se supone que es bueno, se supone que es claro, bueno, eso te voy. obviamente. O sea, la gente supone que es bueno el café en estos sitios, ¿no? En Italia. Pues según con mi compañera, lo que me dice que realmente en Italia lo que les gusta es un café muy tostado. O sea, hay Ajá. estándares, ¿no? También culturales, ¿no? Como estamos comentando, por diferentes tipos de países. Entonces, en Italia le gusta muy tostado. Tostarlo mucho es verdad que le da un sabor muy potente y también da un olorcito muy guay, ¿no? Cuando te acercas a un bar que huele a tostado de café, huele muy bien, Ajá. pero sin embargo se están cargando el café, por lo visto, porque el café solo se aprecia de verdad si está un poquito menos tostado. Esto es como, por ejemplo, con el vino. Tú, Ah, porque en tu vino dices una grandísima casera, te estás cargando el vino, ¿no? Pues aquí pasaría algo parecido. En España, por lo visto, también lo tostamos de más, también nos flipamos tostándolo, menos que en Italia, pero también nos flipamos tostándolo. Sin pero el embargo, café viene, o sea, en España, bueno, no sé, habrá tostaderos de café, supongo, no sé. sí, claro, hay empresas de café que lo tuestan para venderlo. O sea, el café se tuesta O siempre sea, para venderlo. lo compran, lo importan verde y lo tostan aquí, entiendo. Eso eso es. Según entiendo, ¿eh? Si alguien sabe de esto más que nosotros, que nos diga. Y sin embargo, en Latinoamérica, que aquí es donde entró el tema, que sabemos todos en Latinoamérica que hay un café cojonudísimo, pero yo cuando he ido a Guatemala, por ejemplo, o a algún sitio, para mí no sabe a nada el café. O sea, digo, oye, este café Claro. no sabe a nada. ¿Por qué es? Porque ellos lo hacen bien, tío. Porque ellos lo tuestan muy poquito. Entonces, los auténticos expertos de café lo tuestan poco. También supongo que tendrá que ver con que en América en general se toma más el café solo americano, Claro, que es café largo, un poco más diluido. Entonces, claro, si te haces un café súper
súper negro, que no estoy seguro, pero entiendo que si lo tuestas más será más negro, ¿no? No tengo ni idea, Pues, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que eso, entonces cuando iba a Guatemala digo, joder, aquí todo el mundo pone aguachirri y dicen que es los mejores cafés del mundo. Pues es por eso, porque realmente el café menos tostado tiene menos sabor del que nos mola a nosotros, a los italianos, sí. pero tiene más sabor auténtico del café y se ven más los matices del propio del café. El toste tiene mucho que ver, porque es que cuando tú, lo vi el otro día, no sé dónde, cuando tú abres una semilla de café, Mm, tiene como dos bolitas, ¿no? Es como como un mm. caparazón grueso, tú lo abres, son dos bolitas y está recubierto por una capa de azúcares. Entonces, cuando tú lo tuestas, se carameliza ese azúcar. Ah, amigo. Y dependiendo del nivel de tueste, tiene un aroma más dulce, menos dulce, Sí, ¿sabes? Bueno, qué, vamos a ver la qué, cosa qué, también. qué potente. Vale, Un pues sí, dato, pues bueno. es un dato que tenía ahí, que tenía que soltar. Sí, pero está bien. Entonces, el cafetero nace o se hace, Blas. Bueno, un inciso, porque encuentro que tengo aquí el ordenador delante y creo que voy a salvar muchas vidas diciendo esto. Sí. Pone aquí la OMS, ¿eh? Bueno, la OMS desde lo del COVID ha caído un poco Sí, bueno, pero bueno. en el hoyo, pero bueno, yo no os lo voy a leer. Dice, en concreto, una persona alcohólica adicta al alcohol es quien consume de media más de 5 o 6 unidades al día, que son 50 gramos de etanol puro, que equivale a 1.250 mililitros de cerveza o 500 mililitros de vino, según la OMS. Es decir, que el litro y cuarto de vino, que eso, o sea, de cerveza, que son 2 pintas más o menos, Sí. o medio litro de vino, que son 2 vasos, al día, si te pasas de ahí, eres alcohólico para la OMS. Pero claro, estamos hablando de vino y cerveza, pero no dice nada de si me tomo un sol y sombra, por ejemplo. Claro. Por eso te digo, o sea, ¿cuánta Que gente eso. conoces tú que bebe mucho más que esto al día? Mucho más. No, la gente que bebe más. La gente que bebe sí es así. Por ejemplo, yo yo trabajaba en un bar en Salamanca, ¿no? En Garrido Sur he trabajado yo, ¿vale? Vale, ahora Garrido Norte, Los Ovalles, esa zona, ¿vale? Bueno, a lo que voy. Yo cuando trabajaba ahí, veía gente que según llegaba, por la mañana, esto me pedía un café con leche y un chupito de hierbas, ¿vale? Ahí Joder. llevamos una cantidad importante. Luego, generalmente la gente relacionada con trabajos al exterior, que hacía frío, ¿vale? Entonces, bueno, luego a media mañana otro chupito de hierbas. Ya llevamos dos, ¿vale? Luego llegaban en la hora del vermú y tal y cual, y dos botellines mínimo caían, ¿vale? Mira. Luego el cafelito con el chupito, ¿vale? A luego de un martes cualquiera. Y luego, cuando se trabajar en torno a las 6, ya de cervezas, 4 o 5. O sea, en la segunda ya te has pasado, porque 50 gramos de etanol, probablemente un chupito de hierbas tenga 25, ¿sabes? O Ya. sea, Pero aguanta todo trabajar con menos 5 grados al aire libre, ¿eh? También ojo con eso, ¿eh? bueno, que no se consuela porque no quiere. No, yo soy alcohólico, pero porque la vida me oprime. Exacto, exacto. Es lo que me estabas contando, Sí. ¿no? La cultura final, ¿no? Esto es la Si cultura. tienes frío, ponte una bufanda, macho. Y te saldrá más barato, que el alcohol. Te saldrá más barato. La verdad que sí. Entonces, bueno, yo he hecho una recomendación que es el deporte. Tú has recomendado ver TikTok, ¿no? Podemos decir que son las dos recomendaciones que llevamos por el momento. Sí, bueno, a ver, lo voy a desarrollar esto un poco. Bueno, y el autocontrol era el último que estábamos hablando, ¿no? Que Sí. es muy importante también. Yo creo que la exposición a la cultura en general es muy buena. Es como el tema de la ciencia que hemos hablado a veces, ¿no? Que yo me acuerdo de un libro que leí sobre el cáncer, que la mitad del libro iba sobre el tabaco, porque al final el gran detonante del cáncer en años anteriores en el mundo ha sido el tabaco, porque todo Ajá. el mundo fumaba como covachas, ¿no? Sí. Eh, entonces decía que en Estados Unidos hubo una familia que perdió un hijo por cáncer, no sé qué, y le declararon la guerra al cáncer. Ya sabes cómo son los Estados Unidos, ¿no? Sí, Que le sí, sí, sí. declaramos la guerra. Y entonces empezaron a coger, era una familia de millonarios que hacían como rondas de financiación y hicieron una Ujú. financiación contra el cáncer para acabar con el cáncer de una vez por todas. Entonces, ¿qué Ostras. pasa? Se dieron cuenta de que no se podía hacer así, de que por mucho dinero que metas en algo, en algo para descubrir algo científicamente, no vas a llegar porque hay una cosa que se llama ciencia básica. La ciencia básica significa que hay un fulano con gafas y pelo raro que está ahí metido en su casa estudiando lo que le apetece sin un programa concreto
y esa persona es la que acaba descubriendo la penicilina porque se ha dejado un hongo Absolutamente. aquí, o descubre la radiación porque ha dejado un trozo de metal radiactivo encima de una placa fotográfica, ¿no? Entonces, la cultura funciona también así, mediante, no solo mediante un esquema concreto, mediante un canon al que tú te ciñes y tú estudias, sino con la libertad cultural. Entonces yo creo Ujú. que hay que intentar estar expuesto a todo tipo de fuentes Pero culturales. esto que dices, un segundo, esto que dices es lo comparto 100%, ¿vale? Es muy interesante y fíjate que últimamente estamos hablando realmente en el máster que está haciendo, que es de profesorado de filosofía y tal, estaba comentando precisamente lo que tú dices, ¿no? Realmente cómo los planes de estudio actualmente van muy enfocados hacia la utilidad, quitando asignaturas, por ejemplo, como la filosofía, ¿no? O dándoles, o arrinconándolas, dándoles menos importancia, ¿no? Cuando está más que demostradísimo que el conocimiento por el conocimiento, sea en el ámbito que sea, como tú acabas de comentar, en un primer lugar, sobre todo en el ámbito científico, por supuesto, pero en cualquier otro ámbito. Es decir, el lingüista que Claro, intenta aprender la lengua por la mera lengua, no por sacarle ningún tipo de rendimiento, o el que en cualquier ámbito, cómo realmente es lo que en el fondo redunda de verdad sobre la propia cultura. O sea, que eso es importantísimo, o sea, lo comparto claro. 100% contigo. ¿Quién te dice a ti que si Einstein hubiera tenido TikTok, a lo mejor hubiera visto un TikTok de bueno, yo qué sé, de uno contemporáneo suyo, y hubiera dicho, ¡hostia, tío! Que esto va a ser así, ¿sabes? Y ¡pum! O lo tendríamos haciendo bailecitos con sus colegas, también puede ser. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. A lo mejor Claro, sí. haría bailecitos y descubriría la teoría de la relatividad especial. Relatividad, sí. O sería únicamente un gran bailarín de vídeos cortos, también puede ser. Puede ser. Porque más tenía un pelito que también tiene mucho punch. Sí, hubiera sido un buen TikToker, porque mira, tocaba el violín. Bueno, lo que pasa es que lo hubieran cancelado porque era un poco misógino el tío. Sí, era un poquito misógino, además, sí. Aunque realmente es otro tema para otro día, porque yo tengo una tutora de prácticas de filosofía que es muy maja. Desde aquí un saludo a mi amiga Rocío, que ella a veces habla de eso y yo no sé si estoy de acuerdo, ¿no? El tema de poner, o sea, medir con parámetros actuales conductas pasadas, ¿no? No, claro, claro. Es verdad que esta gente, pues eran, que no era machista, era directamente misógino, eso está claro. O sea, es que era una sociedad un poquito distinta en este sentido, ¿no? Pero Es que con realmente es parámetros de hoy, el claro. 99% de las figuras históricas sean unos Claro. desgraciados. Ah, Hay honradas excepciones, ¿no? Que no lo cumplen. Por ejemplo, Platón, por lo visto, era todo lo contrario en este sentido, ¿no? Realmente él no tenía, o sea, en sus teorías nunca hablaba de la mujer mal, ¿no? Por ejemplo. Y Aristóteles, lógicamente, sí lo hacía. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? O sea, podremos ver si de considerar a Einstein un misógino, o a Platón, o a Aristóteles, tal, pues creo que es complicado. Creo que es complicado. Es decir, que ha habido gente, porque siempre se pone como contraejemplo gente que hace lo contrario, ¿no? Es decir, figuras que son muy feministas. De hecho, bueno, una figura muy controvertida, ¿no? Que es San Pablo, considerado otro misógino de cuidado, ¿no? Pero es verdad que que en un texto clásico él dice que para Cristo todos son igual, los griegos, los paganos, hombres, mujeres, ¿vale? Por lo cual, que aunque luego en otros textos sí que tuviera cuestiones marcadamente machistas, con los ojos de la actualidad, repito, por otra parte él decía que eran la misma dignidad del ser humano, la de hombre y mujer, ¿eh? O sea, y es considerado uno de los grandes machistas de la humanidad. Sin embargo, decía que éramos iguales, ¿eh? En el ámbito Bueno, puro. claro, es que en esa época, que es del 300 después de Cristo, San Pablo o así. No, San Pablo es de la época de Cristo, años 70, años 80. O sea, Ah, piensa es que era un, 80, pues mira. claro, que era un apóstol, fue el apóstol, ¿cómo se llama? El apóstol o sea, de los gentiles. Es decir, que él no conoció directamente a Cristo, pero sí estuvo con los propios apóstoles. ¿Eh? ¿San Pablo es Pablo de Tarso? Claro. Vale, vale, vale. O sea, pero espera, que no sé si me estoy confundiendo. El que se cayó del caballo. El que supuestamente se cayó del caballo, que realmente en los hechos de los apóstoles nunca aparece tal hecho, ¿vale? Vale, Únicamente parece que vale. se cayó. O sea, que realmente creo que es una licencia poética lo del caballo, ¿eh? Creo que no Yo existe. pensaba que Pero vamos, era, sí. que era posterior, que no había tenido contacto con Jesús. O sea, sí que es No, de la. él no tuvo contacto con Jesús, pero fue de la misma época. Es decir, Ah, no tuvo vale, vale, vale. contacto, pero por un puñado de años, ¿vale? Vale, 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 vale. Sí. Sí, que se cayó del caballo. La historia es esa, ¿no? O sea, es que, Que era, claro, es era que romano, realmente ¿no? Ciudadano romano. era ciudadano romano, pero él era judío. O sea, era judío, digamos, de judía, de raza judía, de cultura judía, pero él era romano, porque no sé exactamente ahora mismo, porque nació en Tarso, lógicamente, ¿no? Y supongo que será una ciudad romana, aquí tengo una laguna. Pero bueno, el asunto, Sí, Tarso está en Anatolia, es de las ciudades estas de. bien.
Pues entonces, pero él era un judío muy observante, ¿no? Era realmente, bueno, realmente él pone en los evangelios, ¿no? O sea, en los hechos, como que era discípulo de Gamaliel, ¿no? Que realmente por lo visto eran los grandes maestros de la Torá. Y él iba persiguiendo cristianos. O sea, en aquel momento, cuando iba de camino hacia Damasco, iba a perseguir cristianos para matarlos. ¿Sabes? Es que una buena persecución de cristianos, ¿quién dice que no? Eso, efectivamente, eso era como el TikTok de hoy en día, ¿no? Y él se convirtió en ese camino, tío. Se cayó. O sea, de hecho, fue una revelación ahí brutal. Sí, fue algo interesante. Y se cayó del caballo y dijo, esto no está bien, no está bien. Y ya Esto dijo, no está bien. Y de repente, bueno, incluso la luz que vio le cegó y llegó ciego a Damasco. Sí. O sea, un tema muy, 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 muy interesante. Pero bueno, lo que nos sea, nos vamos por los cerros de Úbeda. Él realmente es considerado como un machista, porque realmente es verdad que habla en algunas cartas, habla de el papel de la mujer, un poquito siempre subordinada al papel del hombre, ¿no? Pero por otra parte, en el texto este que se utiliza muchísimo, que ahora mismo no me acuerdo exactamente qué texto es, en el que él dice que realmente que la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de la raza, de la cultura y del sexo. O sea, fíjate que realmente es un tema que va en contra de lo otro cuando se le acusa un poco de machista, ¿no? Pero bueno, todos los personajes han vivido en esa época, han vivido con ciertas categorías de la época, por ejemplo, también con la esclavitud. También tenemos gente de la talla, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? De Platón y Aristóteles, que no tenían ningún tipo de problema contra la esclavitud. Y actualmente ahora mismo es impensable. ¿Se les podría llamar esclavistas? Pues no lo creo. Que se puede llamar esclavistas a Platón y Aristóteles. Bueno, de todas formas, la esclavitud es que tuvo un giro de guión ahí con el tema de las colonias americanas, porque en realidad esclavitud siempre hubo, pero no industrial, digamos. O sea, no era una por un color de piel como mano de obra, sino era porque gente vencida y siempre se podían manumitir pagando un dinero, ¿no? O sea, Sí, verdad. no era en plan por nacimiento, tú naces esclavo y mueres esclavo, ¿no? Entonces, y luego aquí hay una teoría muy interesante, ¿no? Del gran Antonio Escotado, que creo que la ponen Los enemigos del comercio, y él dice que realmente la esclavitud verdaderamente se erradicó porque no era rentable, no por otro motivo, no por un motivo moral. Realmente que es que tener un esclavo era muy caro, tienes que mantenerlo. Claro, es que podemos decir que la esclavitud de la época romana era una esclavitud más sana. ¿Cuál? ¿Que la llevara a cabo por los españoles y los 7 ingleses? ¿O cuál? Sí, claro, porque ya te digo, es que el esclavo de esa época al final era, a ver, no esto evidentemente estoy bromeando, pero era un sirviente que podía acabar siendo libre, ¿no? Y podía acabar siendo ciudadano romano del imperio que fuera, tal, pero un esclavo negro de 1800 iba a estar cogiendo algodón, sus hijos también y los hijos de sus hijos, y a latigazos. Totalmente. No había otra. Entonces, por centrar el tema, ¿qué estamos aconsejando? Hacer deporte, el autocontrol. Tú acabas de proponer algo que es muy interesante, ¿no? Que es el tema de la cultura venga de donde venga, ¿no? Que se puede definir así. Tener o sea, no agobiarse e intentar tener una exposición a todo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo chorra, pero bueno. El reggaetón, ¿no? Sí. Yo no escucho reggaetón ni muerto. Sí. Y luego habrá un hipster dentro de 20 años que estudie el movimiento del reggaetón porque fue muy interesante, ¿sabes? Bueno, pues de hecho, algo parecido ha hecho, ¿sabes quién es Ernesto Castro, no? Algún día habla contigo de Ernesto Castro, ¿no? Bueno, Ernesto Castro ha escrito un libro filosófico sobre el trap, por ejemplo. Pues está muy bien tirado, porque Sí. si es un movimiento de ahora, no te digo que estés todo el día escuchando trap si no te gusta, pero acercarte con un poco de amplitud de miras y ver qué es eso, por qué le gusta a los chavales, qué tiene de bueno, escúchate alguna... Bueno, por ejemplo, del trap han salido gente que para mí me parecen grandes músicos como ese Zetangana, a mí me parece que ha sacado un discazo y no saber ni siquiera quién es un poco de incultura. O sea, no saber quién es esa persona que ahora mismo
es tan importante en la música, o lo de Bizarrap de ahora, estás un poco fuera Sí. de onda si no sabes quiénes son. Que es lo que comentábamos antes del tema que decía Ortega de la altura de los tiempos, ¿no? Que debemos de estar a la altura de los tiempos, no puede estar fuera de saber quién es Rosalía, de quién es C. Tangana, de quién es el productor argentino Bizarrap, de incluso de la canción de Shakira contra Piqué. O sea, eso hay que conocerlo, ¿no? O sea, sin más. Claro, que no te digo que sea el centro de tu vida, pero por supuesto que no es malo ni mucho al revés, es más bueno que malo Y estar luego al también, tanto de ese tipo de también has cosas. comentado algo muy interesante que estoy plenamente de acuerdo, que es el tema de que realmente debemos de, o sea, que debemos alejarnos un poco, que luego esto le voy a poner un matiz, ¿no? Pero debemos alejarnos un poco de los cánones, ¿no? Del canon de la literatura occidental es este, del canon de tal. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero también creo que lo debemos de tener como referencia. Es decir, no creo que, si tenéis estos 100 libros eres una persona culta, no soy una persona gilipollez, ¿no? Es más, No. que tan considero que uno debe de ir leyendo los libros o ver las películas a medida que le vaya apeteciendo. Es decir, puedes leerlo de forma, pues eso, pues no empiezas por la Ilíada de Homero y terminas leyéndote el Quijote. No tiene ningún sentido. El Quijote o Cien años de Aparte soledad. no lo vas a entender, es que no lo vas a entender Claro, o tampoco. sea, exacto. Es decir, que creo que puedes ir un poquito a tu bola. Lo que sí que es bueno es que lo tengas como referencia. Oye, además, creo que tú es el que me dijo un día una cosa que es de mucho sentido común, pero que es muy interesante, ¿no? Que tú dices aquello de, coño, tío, es que los clásicos son muy buenos. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que tú me dijiste eso, no? O Es algo que muy además, parecido. sí, es que cuando te pones a leer un libro que ha sobrevivido 1000 años y la gente lo sigue leyendo, por mucha pereza que te dé, luego te pones y lo lees y dices, hostia, es que es bueno. Es que Es que es dice bueno, cosas, claro. es que dice cosas que aunque yo creía que las sabía, por ejemplo, el Quijote, tío, tengo que reconocer que nunca me he leído el Quijote entero, porque, bueno, ni entero porque, claro, como es una cosa que te meten desde pequeño tanta tralla, que si ves los dibujos animados, que si películas, Sí. que si ves el capítulo, que si los molinos, tal, me da un perezón. Y ahora lo tengo ahora mismo pendiente por eso mismo, porque estoy empezando a pensar que tiene que ser, que tiene que ser la leche. Está ¿Sabes? bestial. Es un libro, tío, que o sea, yo me acuerdo. O sea, es un libro que tiene el problema que comentábamos anteriormente. Da pereza, por muchos motivos, ¿no? Lo que tú has comentado también da pereza, porque tú ya tienes una preconcepción complicada, ¿no? Además, del libro difícil, del libro que mucha gente deja, todo eso, al fin y al cabo lo tienes, ¿no? Y luego también, cuando te acercas a él, es un libro que al fin y al cabo está escrito en castellano antiguo, por lo cual tienes ese primer escollo, ¿no? Como que cuesta un pelín. Te digo una cosa, cuando empiezas a leerlo, ese escollo en un capítulo se te ha marchado. Esto es como cuando estás audio leyendo con voz robótica. ¿Sabes? Que te estás audio leyendo con voz robótica, al principio dices, qué mal. Y al rato se te olvida que es una voz robótica. Tú lees, es como normal, ¿no? Vale, Claro. pues esto pasa lo mismo. Y luego es un libro absolutamente magistral, ¿no? O sea, no estoy descubriendo nada, lógicamente, pero una auténtica maravilla. Y sobre todo, es divertidísimo, tío. O sea, es divertidísimo. Es un Sí, libro estoy seguro. que es muy, muy gracioso, tío. El que he leído hace poco, porque ya te digo, pensando en este tema, estaba diciendo, a ver qué libros puedo ir rescatando que tengo pendientes y tal. Y leí El Lazarillo de Tormes, que te lo lees en una tarde. Que sí, yo creo que sí que lo había leído precisamente porque era cortito. Sí, sí. Pero lo volví a leer y la verdad es que me reí, macho. Que yo no pensaba que... porque dices, va, un libro aquí de mil, no sé de qué año será de 1600, 1500 y pico, yo qué sé. Pues es que es muy gracioso. Tiene situaciones Claro. que te las imaginas y dices, me parto el culo. Y luego, ¿Qué tío, está pasando? algo que me encanta, tío, cuando te acercas a un libro antiguo, ¿vale? Sea el Quijote, sea el que sea, o sea, los propios libros de filosofía de Platón y tal, ¿no? Es que tú, al menos yo cuando pienso en el pasado, tengo una imagen como que son todos unos, no sé, gente tonta o ingenuos, así, ¿no? Tengo esa imagen de que tal. Y cuando te acercas, tío, eran gente brillante, divertidísima, con las mismas filias y fobias que tenemos nosotros, Sí. ¿sabes? Exactamente las mismas. Y dices, joder, y este tipo de cuestiones son las que me dan a entender, macho, que volviendo a hilarlo con el principio del programa, de que creo que hay una naturaleza humana, de que por encima de que haya una cultura concreta en el siglo de oro, que haya una cultura concreta en el siglo XX o en el siglo XXI, o en el siglo V antes de Cristo, al fin y al cabo el ser humano es ser humano, tío. Es ser humano. Y hay una serie de elementos comunes que se mantienen. Sí, hombre, evidentemente yo creo que hay una base, pero creo que el caparazón, o sea, el núcleo está claro que sí, porque al final tú eres una persona con unas necesidades fisiológicas que son las mismas desde hace 200.000 o No, 2 y millones de años. psicológicas, intelectuales, de todo tipo. De todas formas, aquí creo que hay un problema que tenemos todos en cuanto a pensar en generaciones pasadas y tal, que es que se confunde mucho el medievo con la edad moderna, ¿sabes? Ujú, sí. Porque claro,
cuando piensas en el siglo de oro, cuando la gente está, la batalla de Lepanto, no sé qué, tal y cual, yo creo que de primeras te da por encasillarlo en Edad Media y es Edad Moderna. Es la edad moderna. Y la Edad Moderna, ese nombre no está puesto porque sí, es que ya en esa época, pues eso, se escribe el Quijote, se escribe, ¿cómo se llama este de Calderón de la Barca? La vida es sueño, se escriben cosas filosóficas súper complicadas. Entonces, el hombre moderno, y refiriéndome a moderno como a partir de 1500, sí que creo que ya tiene un software que es el de ahora. Lo único que pasa es que tiene cosas de rudimentarias y una vida rudimentaria. O sea, Pero que el punto de inflexión está ahí. digamos que el que se produce el gran cambio, ¿no? Es decir, el hombre moderno frente al hombre premoderno, ahora tenemos el hombre posmoderno, ojo con eso, ¿eh? Sí, sí, macho. Es el hombre el que realmente pega una inversión completa al conocimiento. Y una inversión en el sentido de que antes el conocimiento viene de fuera adentro, era lo que era el realismo, ¿no? O sea, la realidad me antecede, ¿no? Y luego lo que dicen filósofos como Descartes y luego científicos como Galileo, como teólogos como Lutero, ¿no? Que son los que traen la modernidad, es que la realidad ya no parte de fuera, sino que parte de dentro, ¿no? Aquí está el cogito de Descartes, el pienso, luego existo. Lo primero es que pienso, es lo único. Y luego a partir de que pienso y de que existo, viene todo lo demás. Pero lo primero es que yo pienso, yo particularmente, ¿no? Entonces, y realmente es aquí cuando llega la modernidad. Por eso el pensamiento de los modernos nos es tan familiar, porque actualmente pensamos así, todo es puro subjetivismo, ¿no? O sea, al fin y al cabo nos cuesta más lo objetivo, todo lo que sea objetivo, todo lo que no dependa de nosotros nos parece más dificultoso, ¿no? De hecho, por ejemplo, las grandes instituciones, ¿no? La OMS, por ejemplo. Que me llega la OMS no me lo creo. No me lo creo, ¿por qué? Porque me viene de fuera esa realidad, ¿no? Ya. No es algo que me venga de dentro, por lo cual es un tema, ¿no? Y luego estaría ya la posmodernidad, que ya no creen ni lo de dentro ni lo de fuera, ¿no? Que eso es otro tema ya más complicado. Pero bueno, pero fíjate, por eso yo creo que más que nada es lo que tú acabas de decir. La modernidad lo que implica, en última instancia, es que son gente, yo creo que es una forma de pensar más parecida a la nuestra, a la que podemos Claro, pero compartir. o sea, esto venía al hilo de que hay una naturaleza humana y tal. Por eso yo creo que cuando tú piensas en una persona medieval, muchas veces estás pensando en una persona moderna. Y yo sí que creo que un aldeano de un sitio feudal del año 800 probablemente sí que no podrías tener ningún tipo de conversación con él y a lo mejor hasta te daba un garrotazo. O sea, ¿sabes? Como dijeras una palabra más alta que la otra, acababas en el cocido, ¿sabes? Pero fíjate que Pues no lo sé. tampoco, es decir, por ejemplo, ¿Crees que no? es que bueno, es un tema complicado, más que hay toda una controversia, ¿no? O sea, de hecho hay gente que llama, ¿no? Hasta una edad oscura, ¿no? Edad de las tinieblas, sin embargo, bajo mi punto de vista, han surgido grandísimos pensadores, ¿no? Por ejemplo, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? No, El siglo, claro, sí, ha el habido siglo una XIII, infinidad. ¿no? San Alberto Magno, es decir, ha habido gente, es verdad, que muy relacionada con el ámbito eclesial, ¿no? El ámbito de la escolástica, pero también, por ejemplo, digo, son pensadores que creo que son bastante potentes, muchos de ellos, ¿no? Pero digo, muy enfocados en el ámbito teológico y eso siempre se ve ahora con nuestra perspectiva un poco así. Pero luego tú, por ejemplo, ¿crees que no podrías hablar con un noble, por ejemplo? ¿Sabes? Con un noble... Depende de Oh, cuál. claro, efectivamente. Es que Pero tú ¿sabes qué piensas... pasa? Que también hay un problema con el tema de las edades y las eras históricas, porque yo creo que, por ejemplo, la Edad Media es más geográfica que temporal, ¿sabes? Es que además, Eh, temporal es que es desde es que es muchísimos siglos lo que lleva eso, ¿sabes? Entonces, es complicado. Y entonces, seguramente que también que sea lo que dices tú, esté en un lugar concreto, ¿no? O sea, hablemos de Europa, básicamente, ¿no? claro, es que tú dices, no, es que tú podrías hablar con una persona del año 800. Bueno, pues que un noble del año 800 de un pueblo de Castilla, a lo mejor no, bueno, de Castilla no, porque, vamos, don Pelayo no tendría probablemente nada que ver con una persona de Córdoba o con una persona de Constantinopla, o, ¿sabes? Y bueno, dependiendo de a lo que se dedique, es como muy... O sea, la Edad Media, el típico que está el aldeano con el noble y tal y cual, es una cosa muy concreta del noroeste de Europa, ¿no? Es de Claro. Inglaterra, Francia, lo que es Alemania ahora.
Y luego también pasó una cosa, es decir, que realmente también está muy relacionado con un evento, ¿no? Un acontecimiento que surgió en aquellos siglos, ¿no? Que fue el acontecimiento de digamos, no sé cómo llamarlo, del declive de las grandes ciudades, ¿no? O sea, al fin y al cabo, tenemos el Imperio Romano, que es un imperio basado en las ciudades, ¿no? Y se hacen enormes ciudades fantásticas con acueductos y la de Dios, ¿no? Realmente era el auge de las ciudades, ¿no? Y a partir de realmente las invasiones bárbaras, en torno al siglo V, realmente lo que se produce realmente es que las ciudades se van un poquito al traste, ¿no? Entonces la gente, la vida pasa de la ciudad al campo, ¿vale? Entonces es una vida eminentemente más agrícola, con todo lo que conlleva ese tipo de vida. Por lo cual no es... Y luego, a partir del siglo XIII, ¿no? Más o menos siglo XIII, pensemos que la Universidad de Salamanca creo que se fundó en el año 1218, si no recuerdo Sí, mal. sí, por ahí anda. ¿Sabes? Porque de hecho me acuerdo cuando estábamos en Salamanca cómo se celebraron, ¿no? Todo el tema de bueno, el asunto. Hace poco fue el aniversario, ¿no? De la Universidad de Salamanca. Pero te voy, que realmente, pues, del siglo V hasta el siglo XIII, fue en el siglo XIII, las universidades volvieron, o sea, empezaron a surgir también por el auge de las ciudades, ¿no? Por lo cual yo creo que también a veces es un poco injusto realmente decir que la Edad Media como que fueran más catetos, ¿no? No, es que también el estilo de vida, por una serie de características muy concretas, se fue al traste, de alguna manera, ¿no? No, claro, pero se fue al traste en un sitio concreto, porque Córdoba tenía 200.000 habitantes y tenían libros de todo tipo, y Constantinopla igual, y había, Pero bueno, Córdoba hasta qué siglo, hasta el siglo XV o XIV, ¿cuándo se conquistó otra vez de nuevo por reyes mm, católicos? pues no tengo muy claro la fecha, pero supongo que sería, pues si Granada ha sido en 1492, pues un poquito, yo qué sé, por esa Hablamos época. desde el siglo VIII, ¿no? Hasta fácilmente siglo XV, ¿no? Por ahí, es que claro, Es que son claro, siglos. antes de la Reconquista estuvieron los reinos de taifas y hubo una serie, o sea, el declive de Córdoba fue porque hubo disputas internas hereditarias, ¿no? De yo me quedo con el califato, te lo quedas tú, tal, y ahí ya entró España y se lo cepilló. Pero bueno, hubo una época dorada en la que mientras en España estaban mordiendo, bueno, España, Castilla, lo que fuera, estaban mordiendo bellotas. Ahí era la cultura más refinada de la época. Totalmente, Por eso te totalmente. digo bueno, que volviendo al tema, el Homo sapiens medievalis, ¿no? Ujú. Que habría un Homo sapiens medievalis cateto de un pueblo que se ha ido de la ciudad, que tiene agricultura de subsistencia, que no ha leído un libro en su vida, y otro que tiene una cultura refinada, incluso se podría pensar hoy que era más Y refinada. volvemos a lo mismo, es decir, que claramente también está en una sociedad estamental, ¿no? Por lo cual había estamentos, como era el campesino. O sea, no podemos poner el ojo, o sea, fijarnos la mirada en el campesino, en la Edad Media, como tampoco podemos fijar la mirada realmente en el Renacimiento, en un agricultor. Siempre estamos fijando la mirada en los estamentos que tenían la cultura, ¿no? Es decir, Claro. me refiero que tú, por ejemplo, para ir a la cultura, o sea, tú piensas que los nobles en la época de en la Edad Media estudiaban el famoso trivium y quadrivium, ¿no? Es decir, estudiaban aritmética, geometría, filosofía. Es decir, que gente tonta no creo que fuera. O sea, estudiaban todo eso, ¿sabes? Y no No, te digo claro. ya el clero ya estudiaba muchísimo, ¿no? Por lo cual, hasta qué punto se volvieron tontos o no, ¿no? De hecho, es que es un tema complicado, ¿no? No, Digo, el problema de esto es generalizar. No se volvieron claro. tontos como sociedad, sino que hubo más gente a la que no llegaba. Esto es como un corazón que bombea sangre y dejó de llegar a los sitios que llegaba antes, porque antes Sí. había una calzada romana con una mina en León y aquí hacían tal y llegaban cosas. Y dejaron de llegar y se Y fue luego, toda la mierda. y luego todo el tema también, y ya yo creo que ya acabamos, quedamos 1 hora y 10, solo terminar con una cosita si quieres, y luego algún apunte que hagas, Blas. También todo el asunto también del propio papel el propio papel de la Iglesia, ¿no? Que por norma general es un papel, siempre se ha relacionado, ¿no? Que la Edad Media fue una edad oscura con el papel de la Iglesia, ¿no? Y aquí surge una duda, ¿no? Realmente si la Iglesia realmente se apropió de lo que no era suyo, en este caso de la cultura, se apropió de lo que no era suyo, ¿sabes? Y el resto se lo dejó apropiar, ¿no? Y entonces la cultura se fue realmente de la sociedad a los conventos, a los monasterios, o realmente la iglesia cogió lo que nadie quería, ¿no? Que entonces realmente cuando una sociedad puramente pagana, recordemos Yo que el creo que nombre de fue el caso ese.
Que Sí, realmente sí, sí. recordemos que el nombre pagano viene de pagus, de campo, ¿no? Es decir, los paganos se dedicaron a otros business, ¿no? Pues eso, ¿no? A labrar la tierra y todos estos asuntos. Y realmente los monjes cogieron lo que nadie quería, que era la cultura, ¿no? Entonces, bueno, es un tema también complicado. ¿Tú Claro, qué dices? sí, ¿Qué? no, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la iglesia fue lo que mantuvo la cultura en Europa, pero clarísimamente, porque el tema, mucha gente cree que la Edad Media no empezó exactamente con la caída de Roma, sino con la toma del Mediterráneo de los árabes, que fue lo que cortó el comercio y las comunicaciones. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que las ideas no se podían intercambiar entre diferentes sitios, y mucho menos llegar a una zona recóndita de Francia, o sea, el Mediterráneo se cortó el flujo. Luego ya empezó Tú, en el Mar del Norte, pero bueno, es otro tema. fíjate qué interesante, porque fíjate, dicen que cuando los bárbaros conquistaron Cartago, tú piensas que estaba en Ujú. Cartago como obispo San Agustín, nada más y nada menos, ¿no? Que de hecho a San Agustín creo que le ofrecen irse a la península itálica y él dice que no, que él se va a morir en Cartago como el obispo de Cartago, ¿no? ¿Ah, sí? Pero que lloró amargamente, porque claro, lo que decíamos, el cristianismo estaba muy aferrado a las grandes ciudades, de hecho era una religión urbanita el cristianismo. Entonces, realmente San Agustín, cuando ve que los bárbaros están cargando todas las ciudades, él piensa y llora amargamente porque piensa que de alguna forma que es el fin del cristianismo. Bueno, es que los bárbaros eran romanos, llevaban varias generaciones perteneciendo al ejército romano, ¿no? Una especie de Claro. asociación ahí. Pero bueno, ya volviendo ya para terminar una cosa con respecto a lo de la iglesia, así tomo el testigo de la cultura, es que realmente una vez que se cerró el Mediterráneo, digamos que la única red internacional era la red monástica. Entonces, la única manera que tenía la cultura de fluir era a través de los monasterios. La poca Exacto. cultura que llegaba a los sitios más remotos era a través del cristianismo. Entonces tiene ese gran mérito. Hace poco hemos vivido, ¿no? El entierro de un grande, ¿no? Como Benedicto XVI. Bueno, Benedicto XVI coge el nombre de Benedicto, de Benito, ¿no? Realmente San Benito de Nursia, Bueno, ¿sabes? Para muchos, incluso para los no creyentes, es uno de los fundadores de Europa. sí, sí, Porque de tú la dices, regla de porque San Benito, la famosa regla de San exacto, Benito. pero porque tú dices, ¿no? Porque realmente ese conjunto de conventos y monasterios benedictinos hicieron una red cultural por toda Europa, que realmente Claro, permitía que la cultura se mantuviera a lo largo de toda Europa, ¿no? O sea, muy eso se interesante. ve muy bien, por ejemplo, en la película del Nombre de la Rosa, Ujú. que se ve que van de un monasterio a otro, que se escriben, que llevan libros, ¿sabes? Que la cultura fluye ahí y son los que mantienen las leyes. Por eso también el clero era tan importante en esa época, porque eran los pocos que sabían de leyes, por Ujú. ejemplo, y que podían mantener un estado, porque al final un estado, bueno, al final eran feudos que no era un estado todavía, pero luego cuajó. Pero son los que mantuvieron el conocimiento de las leyes, ¿no? Sí. A De través hecho, de... de hecho, se puede pensar un poquito en la cuestión, ¿no? Como que de alguna forma la cultura en Occidente al menos, ¿no? Surge, ¿no? Realmente dicen que realmente de tres grandes bastiones, ¿no? Que son por una parte el mundo griego, por otra parte el derecho romano y por otra parte la religiosidad judio-cristiana, ¿no? Realmente son esos tres ámbitos, ¿no? De alguna forma, en la Edad Media lo que hacen es que quien lo conservan es la iglesia, ¿no? A través de monasterios y conventos, ¿no? Ellos lo mantienen. Y luego en el Renacimiento es como que de realmente va otra vez a la sociedad y esta le produce un proceso de secularización, ¿no? O de modernización en todo ese pensamiento, ¿no? Por lo cual, al fin y al cabo, hay una línea nítida, ¿no? Por una parte los que lo Sí. crean, por otra parte quien lo mantiene y por otra parte quien lo desarrolla y lo desliga del ámbito religioso. Ujú. De hecho, la Revolución Francesa que tú antes hablabas, ¿no? Como realmente como Rousseau como precursor, realmente muchos lo entienden como una secularización de ideales cristianos, ¿no? Sí, totalmente. La secularización de Europa es una de las etapas más importantes. El cambio de todo ese conocimiento acumulado cristiano y su vuelco, digamos, al hombre, ¿no? Lo que se llama el humanismo, ¿no? Va por ahí Exacto, el tema. exacto. Y bueno, luego otro tema para otro día que es muy interesante, ¿no? Que lo escuché un día en un podcast a Dalmacio Negro, que es un pensador, dice algo muy interesante, ¿no? Como está bastante demostrado que en prácticamente todas las sociedades que han vivido un proceso de ilustración, ¿vale? A los pocos siglos terminan en el declive. Sí, es una teoría que tiene mucha gente, ¿no? Ahora dicen el declive de la sociedad occidental. No sé, yo no lo tengo tan claro que sea tan.
Ellos dicen, da una solución que me parece que es interesante, ¿no? Lo que dicen es que, esto es una teoría, hay mucha gente que puede estar en contra, ¿no? Pero dice que toda sociedad se sustenta sobre una serie de valores realmente que no se pueden demostrar. Generalmente valores religiosos, ¿no? Una serie de valores, de dogmas, que realmente se sustentan, son como los cimientos de un edificio, se cimentan ahí, ¿no? Realmente puede haber religión, en la antigüedad han sido religiones, en la actualidad nos encontramos ante sistemas de pensamiento, sobre todo políticos, que también son iguales, son a través de creencia, no se pueden demostrar, ¿no? Pero no, Ujú. una sociedad se basa en este sistema de creencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el proceso de la ilustración de las sociedades se hace ese proceso, como fue en Europa, de secularización, es decir, de intentarle encontrar sentido a los valores que se sustentan, pero quitándole ese valor religioso o lo que sea. Por lo cual, lo intentan, se secularizan, pero al poco tiempo se dan cuenta, o las sociedades se dan cuenta, de que pierden el sustento, porque en realidad no se pueden demostrar. Claro, que es un poco yo creo que lo que está pasando ahora, que la crisis de valores que todo el mundo habla ahora, hay una crisis de valores, viene un poco por ahí, ¿no? Porque se ha construido una casa y luego se han quitado los cimientos y tal, ¿sabes? Vendría un poco por aquí, porque realmente, por ejemplo, nos estamos extendiendo demasiado, ¿no? Pero antiguamente, por ejemplo, la gente pensaba que había un tipo de hombre concreto, lo que hablábamos antes con el tema de la naturaleza del hombre, y que teníamos incluso un modelo de ese hombre concreto, que era un modelo más perfecto, que es Cristo, ¿no? Porque realmente eran sociedades cristianas y teníamos a un Dios hombre, entonces ese Dios hombre, ese hombre, nos hacía ver realmente cómo era el hombre. O sea, únicamente tenemos que acercarnos a la idea de Jesús para darnos cuenta cómo debía de vivir las personas, ¿no? Mm. Luego, y este hombre tenía una serie de valores, ¿no? Como son los de igualdad, todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Que de repente vas quitando la figura de Cristo. Entonces, cuando la quitas, ya quitas el modelo. Ya no tenemos un modelo. Por lo cual, al no haber un modelo, yo puedo ser como me dé la gana. Y tú defiendes la igualdad, pero yo a lo mejor no, porque tengo que defender la igualdad. ¿En orden a qué tengo que defender la igualdad? ¿No? Y ahí es donde todo se va produciendo este cambio, ¿no? Claro, bueno, en Europa yo creo que eso se ha querido sustituir por la Declaración de Derechos Humanos y tal. Lo que pasa es que, claro, con el posmodernismo, todo eso se ha difuminado, la gente no tiene muy clara de dónde viene lo que está bien y qué está mal, porque como hay tanto rechazo a la Iglesia, que era en Occidente era lo que teníamos, porque los árabes, por ejemplo, como los países islamistas, como tienen todavía un núcleo mucho más religioso, no tienen ese problema moral, ¿sabes? Porque Claro, y lo que tú has dicho, los derechos humanos están ahora mismo muy puestos ¿sabes?, en tela de juicio. Por ejemplo, creo que la Sociedad Antropológica Internacional, ¿no?, estaba en contra en un primer momento de los derechos humanos porque decía que eran derechos puramente eurocéntricos. Realmente Claro, es que eso es que nosotros tenemos unos derechos humanos basados en los ideales liberales de la Revolución Francesa, pero por ejemplo, los rusos nunca han firmado la Declaración de Derechos Humanos claro, por- porque su núcleo moral es totalmente diferente, porque decían, no, es que nosotros queremos una Declaración de Derechos comunista en la que claro. el bien común esté por encima del bien individual, porque nosotros somos individualistas. Entonces Pero es totalmente incompatible. claro, tiene toda la lógica. Es que al fin y al cabo, es decir, cuando intentamos convertir a los derechos humanos poco más que menos que en un nuevo decálogo de Moisés, pues tenemos serios problemas, ¿no? Porque cada cual tiene a su vez su propia religión, llámala laica, ¿no? Entonces es muy Claro. complicado que cada cual la admita o la otra, ¿no? Claro. Por lo cual, llevamos una hora y 20, don Blas, creo que ya ha dado más que de sí, sí que es otro día continuar, porque es un tema que creo que da muchísimo de sí, ¿eh? El Vale, tema da muchísimo de sí. te voy a hacer una pequeña recapitulación y ¿Sí? te emplazo a continuar el tema en otro momento. Pero bueno, Perfecto. hemos acabado con, o sea, el homo, deconstruyendo el homo culturalis, Eso ¿no? es, sí. Hemos dicho que, a ver cómo era el tema, el autocontrol, TikTok, el cuerpo, ¿no? El físico, sí, mens sana in corpore sana. absolutamente. Luego dijimos la cultura, el acceso a la cultura sin miedo y sin trabas, libre. Y por último estábamos hablando de un núcleo moral, que es muy importante en el homo Sí, culturalis, pero ¿no? otra cosa, es decir, no ceñirnos a un canon, pero sí tenerlo como modelo. Viene Vale, bien. sí, Bien, eso también sí, creo que, sí, sí. que es importante. Efectivamente, ¿qué has dicho tú el último? Que es muy importante tener un núcleo moral del tipo, o por lo menos ser consciente que es importante. Yo no estoy diciendo que hay que ser ni cristiano, ni musulmán, ni creer en las patatas fritas, pero hay que ser consciente de que hay un núcleo moral Sí. en el que se sustenta todo y que tienes que tener unas creencias básicas y ser Ujú. consciente de que eso existe y decidir
lo que tú crees que es mejor para ti. O bueno, normalmente esto se hace de manera inconsciente, pero yo creo que en el momento que te das cuenta que eso existe, está bien que le des una vuelta también. Sí, porque esta es la diferencia entre moral y ética. La moral, mos moris, que viene de costumbre, es lo que dices tú, ves de forma inconsciente porque es las costumbres que tú has visto a lo largo de tu vida, ¿no? Y luego hay otro paso cuando te empiezas a plantear y cuestionar esas costumbres, que eso ya es la ética. Sí, Y la realmente ética, es el cuestionamiento de esas costumbres. Vale. y me gustaría dejar para otro día ya, porque ya se nos hace muy largo esto, Sí. el tema ya de las habilidades técnicas, digamos, que ya necesitas. Digo yo, vale, ahora mismo me estoy construyendo a mí mismo, quiero ser, quiero tal. Entonces, al final vivimos en sociedad y tienes que saber hacer algo. Entonces, Sí. una parte de tu vida la tienes que dedicar a aprender algo útil, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dedico a. Quiero ser perro ovejero, como decía Vircito. No, quiero ser físico. Yo, por ejemplo, quería ser astronauta. Claro, pero luego cumples una edad y te das cuenta de que a lo mejor no estoy dispuesto a hacer Bueno, tanto tú sacrificio para te no has llegar a nada. acercado bastante. Bueno, Eres piloto. sí, Eres bueno, piloto. de lo malo, Sí. malo. Además, ahora, a día de hoy, creo que es mejor. Digo, menos mal. A ver, es muy difícil llegar a eso. Pero digo, menos mal que no fui una persona aplicada y llegué a astronauta, porque vaya vida de mierda. Digo, en las películas, tío, si te fijas, en todas las películas en las que van al espacio, quieren volver a la Tierra. ¿Sabes? Sí, es verdad. Yo me lo planteé, Eh, macho, a mí me dio mucha angustia, tío, Interestelar, la película, porque dije, joder, qué putada, tío, estás ahí metido. O sea, este pobre hombre que se queda en la nave y que los otros van a ver un planeta y llega a 20, han pasado 20 años, tío. 20 años solo en una nave, qué sí, putada, tío. nada, nada. Además está Nada, muy o mal sea, pagado. sí, no, No. no, no, no energía ni pagado. No, no, joder, no. Nada, nada. O sea, bueno, tío, que te gusta ir en algo parecido a una nave espacial, pues te haces piloto y te vas al Caribe, te tomas algo, vuelves, tienes una semana de O te vas a vacaciones. un parque de atracciones, tío, ya está, tampoco pasa, tampoco hay... Claro, y hay que estudiar, pero no tanto. Pero bueno, a lo que te voy, Sí, fíjate lo que cambia la manera de, de pensar y eso, que es muy importante tener claro qué es lo que yo quiero aprender, cómo lo voy a utilizar, ¿sabes? ¿Qué sí. destrezas me van a dar? Bueno, no sé. No, Para otro día, si quieres. totalmente de acuerdo. Yo en este caso, tío, soy un poquito romántico. O sea, tú es verdad que eres una persona mucho más práctica que yo y lo cual envidio enormemente. Yo soy una persona muy romántica y creo que te dedicas a lo que te gusta, ¿sabes? No tienes problemas. ¡Ah! Sí. Lo importante es participar, ¿no? No, pero de verdaderamente creo que si tú eres bueno, la putada es que gente buena realmente hay poca, en cualquier ámbito, ¿vale? Entonces siempre se dice, no, es que si tú eres el Messi, si tú eres panadero, pero eres el Messi de los panaderos, pues no te va a faltar nada. Claro, es que ser el Messi de los panaderos es muy jodido, No, pero te puedes ¿sabes? dedicar Claro, a lo que te gusta y luego aparte ser consciente de que necesitas una serie de habilidades, igual que tú has aprendido a escribir y a leer y lo necesitas lo necesitas del día a día, pues puedes ser consciente de que, por ejemplo, saber un idioma te abre un abanico de posibilidades apabullante. O absolutamente. aprender cualquier tipo de habilidad, o sea, tienes que tener ver Star Wars por la tarde porque te gusta, pero por la tarde aprender, o sea, pero por la mañana aprender a hacer algo. Aprender a hacer algo que te permita llegar a cosas en la vida, porque si no, estás muerto. Efectivamente. No, y además, yo, fíjate, creo que también es muy bueno realmente volver a ese alma renacentista un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que realmente ahora mismo nos limitamos, llevamos mucho tiempo con una gilipollez, nos limitamos mucho con el tema de soy de ciencias o soy de letras, ¿no? ¿Sabes? Me parece de verdad una gilipollez. O sea, creo que se puede disfrutar enormemente de la cultura pura, como digamos, ¿no? De libros tal y cual, y puedes aprender ahora mismo a programar, a inteligencia artificial, tal cual, ¿por qué no? ¿Sabes? Es decir, Claro. creo que realmente, es más, creo que en el fondo siempre hay que cultivar una parte técnica. Venga, otro pincelado de lo que estamos diciendo, otra pincelada. Ujú. Creo que es bueno cultivar cuestiones técnicas. Yo Aparte de creo que es todo lo súper anterior. importante. To- Una carrera técnica o una habilidad técnica es un idioma que te permite entender algo. Exacto, exacto. Y realmente el propio Platón o Aristóteles te defenderían. Pensé que Platón decía que realmente únicamente podría entrar en la academia quien supera ya geometría.
¿no? Es decir, que eran Claro. ciencias. Y Aristóteles es el padre de la biología, por ejemplo, ¿no? O sea, que eran científicos en el tema espacio, ¿no? Entonces, creo que en esto mismo hay que mantener un poquito la misma línea. Hombre, o sea, no ser posiblemente o sea, la vida, al fin y al cabo, es limitada. No puedes saber de todo, ¿no? Pero sí que Mm. aprender que es una técnica, una habilidad técnica, me parece que es Sí, muy un interesante. par de cosas o tres, yo creo que tienes que saber. Tienes que saber algo con lo que te ganes la vida y algo para por sí, algún backup ahí. Bueno, no vaya a ser que, No vaya a ser ¿sabes? que, efectivamente, Que si me pasa algo pueda ser ebanista o poner parquet, ¿sabes? Yo Exacto, qué sé. de hecho, fíjate, esto es importante, que lo hemos visto muy de cerca en dos momentos en la actualidad. Por una parte, en la pandemia, vimos muy claramente cómo hay determinados empleos en los cuales realmente si la coyuntura mundial va mal, mi trabajo va mal, me puedo encontrar en la quiebra. Punto número uno. Punto número dos. Ahora lo estamos viendo más que nunca con el tema de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede, de aquí a muy poco tiempo, suplir mucho de los trabajos que estamos realizando. ¿Qué implica todo esto? Yo creo, realmente, pues lo que estamos diciendo todo el rato. Por una parte, aprender las cosas por sí mismas, que nos puedan dar ese plus que no puede tener una máquina, Claro. aparentemente, ¿no? Pero dos, también tener siempre esta mirada puesta en la técnica, aunque sea únicamente por puro egoísmo, porque a lo mejor me estoy dedicando a algo, o estoy haciendo un backup en algo que ya lo hace mejor que yo ChatGPT, ¿sabes? Entonces tenemos que estar ahí mirando, ¿no? Sí, y luego por estar un poco también anclado a la realidad, porque al final vivimos en una sociedad y tienes que aportar algo útil, tienes que saber hacer algo que aporte, porque si lo que haces al final no cambia la vida de nadie, ni sirve para nada, me parece un poco inútil también, ¿no? Bueno, aquí entramos otra vez, esto se da un poco de tortas con lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? El tema de que a veces la ciencia y el saber humano avanzan a través de la Bueno, inutilidad, sí, ¿no? O sí me he sea que contradicho un poco ahí, porque con el tema de ciencia realmente básica. sí, aunque bueno, a personaje que tú describías antes, ¿no? De pelos largos y raros, ¿no? Metido en su habitación, le aconsejamos que muy bien, que siga investigando cosas random, pero que también aprenda un oficio. Sí, yo, por eso, como estamos hablando de la deconstrucción y Sí. volver a construir y tal, yo creo que las dos cosas son compatibles. O sea, dedica una tarde a ver TikToks, Sí, pero haz algo que pon los pies en la tierra sí. y aprende carpintería por la tarde o a cualquier cosa. O temas más relacionados con el mundo actual. La carpintería y tal es verdad que es muy importante y de hecho creo que esta gente ahora mismo gana una pasta y veo complicado que a día de hoy sea fácilmente sustituible por una inteligencia artificial. A día de hoy, ¿eh? A lo mejor más en el futuro sí. Pero Sí, yo recomendaría también a la gente pues, ¿no? Cuestiones que son muy accesibles, ¿no? Que es decir, cómo es la tecnología, cómo es aprender a programar, cómo es que tengan sí, una mirada, por ejemplo, en el análisis de datos, que están ahora mismo muy en boga, ¿no? Y que al fin y al a cabo, manejar Excel. Te puede dar un trabajo, ¿sabes? por ejemplo, Algo que pertenezca al ámbito del día a día, ¿sabes? De andar por la calle. Que, mira, en un momento dado, esto lo puedo hacer yo y se lo puedo hacer a exacto, alguien, me puedo ofrecer y lo hago. ¿Sabes? Que es más exacto. coñazo aprender, siempre es más coñazo aprender ese tipo de cosas porque tienes que hacerlo de manera estructurada, pero son las que realmente tienen utilidad inmediata, ¿no? Digamos. Exacto. Y luego ya para un próximo capítulo, no digo que sea el siguiente, pero sí digo para un próximo capítulo, tenemos que hablar, Blas, si quieres, del tema este que hemos propuesto de relacionar la educación no formal y la formal, ¿no? En flexibilizar la educación, ¿no? Sí, es otro tema que es muy interesante y que podemos Sí. tocar en otro tema que también creo que ahora mismo nos encontramos justo en la frontera de que la educación se va a transformar de aquí para siempre. O sea, creo que la educación Sí. está obsoleta. A día de hoy ya, podemos decir. Sí, sí, está en pleno proceso de cambio ahora mismo. O sea, de aquí a 20 años probablemente no tenga nada que ver con lo Las que universidades van a hemos ser completamente conocido. distintos, todo va a ser distinto, porque ahora mismo, básicamente, podemos cambiarlo, y creo que para bien, muchas de las cosas, ¿no? O sea, que eso Sí, es otro sí, tema pero que sobre todo entraría. en el tema técnico, cambian tan rápido las tecnologías que es absurdo meterte 5 años a aprender una cosa concreta para luego. Bueno, a ver, hay carreras son como un núcleo muy fuerte para luego aprender otras cosas. Yo, fíjate que ya hemos Pero hablado del tema este, pero sobre todo creo que el tema de la temporalización está mal diseñado. ¿Sabes? La temporalización, que una carrera en 5 años, yo creo que se podría reducir fácilmente a 2 o 3. ¿Sabes? Como hemos comentado, flexibilizando los exámenes y todo lo que hemos dicho, muchas veces tú y yo en privado, sí, creo que realmente es muy fácil. Y luego tú, que realmente que siempre has opinado, el tema de aprender habilidades concretas, ¿no? Sin que haga falta una carrera, ¿no? Sino una habilidad concreta. A programar.
en Java, pum, una. A programar en SQL, pum, otra, y ya está. No hacerme informática, hacerme esa habilidad, ¿no? Sí, bueno, realmente ya existe, porque tienes los podcamps, esto. Sí, ahora mismo es que como estamos en pleno cambio y yo creo que eso está empezando ya. Claro, Ya, estamos en pleno cambio en el sin que ser informático, convive una cosa pues, con la otra, ¿no? O sea, conviven las dos de alguna manera, podríamos decir. de hecho, mira, el otro día conocí a dos hermanos que uno era informático y trabajaba haciendo videojuegos y encontró un curro en Vancouver. Sí. Y resulta que pagan unos sueldos astronómicos ahí en Canadá. Bueno, y el hermano que había hecho diseño gráfico, creo, no sé qué, pues se hizo un curso de estos rápidos intensivos de 6 meses de programación y en 7 meses estaba currando en Vancouver ganando un dineral. Sí, claro. Porque el tío se hizo sin tener ni idea de informática, bueno, un básico, nivel usuario. Se hizo un curso intensivo, aprendió a programar, pum, le hicieron una prueba. ¿Sabes programar? Sí, contratado. Claro, que no tiene nada que ver con de repente quiero programar, me tengo que meter en una carrera de informática de X años, en la que el primer año me enseñan cálculo que no me vale luego para nada, lógicamente. O sea, que no quita que eso tenga su espacio, pero claro, no puede ser que todo el mundo se haga ingeniero. No, voy a ser ingeniero para luego dedicarme a dar soporte, soporte online. No. El ingeniero tiene que ser una persona con unas habilidades muy amplias, una visión muy amplia de ese mundo, que luego sea capaz de tener una capacidad creativa en el campo, hacer cosas nuevas, tal cual. Pero el que pica código, el currito de informática, te haces un curso y para adelante. No, y te la plantes, efectivamente. O sea, pero yo creo que es mejor para otro podcast el tema de hablar de la flexibilización de la educación, sobre todo de la educación superior, creo, que es la que más se debería de cambiar, porque creo que hasta bachillerato creo que es muy potente también lo que es la figura más puramente educativa más que meramente instructiva, ¿no? Es decir, creo que el educar más allá del aprender conocimientos es importante. Pero bueno, digo, esto nos llevaría a temas muy complicados y temas tal que es mejor en otro podcast. ¿Vale, caballero? Vale, perfecto. Oye, un placer que sea el primer podcast del 2023. Sí. A ver cuántos hacemos en 2023. Bueno, con que hagamos otro, ¿sabes? No, hombre, haremos. Sí, yo creo que haremos más. Como decía Jorge Bucay, las cosas buenas vienen en tarro pequeño y cada mucho. Qué grande. Es que no sé qué me gusta más, Bucay o Coello. Qué dos grandes, ¿eh? Son unos titanes, ¿eh? Unos mastodontes. Exacto. De los consejos, o no sé cómo sí. Estaría genial un día hacer un podcast con los dos. Titanes de la autoayuda. ¡Guau! ¡Qué delicia! Bueno, caballero. Oye, un placer, Blas, tío, y bueno, seguimos en el próximo podcast. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time.